Capítulo 3. Ataque negro. Poco a poco abrí los ojos. Podía ver el cielo azul, mientras sentía escalofríos y el viento que soplaba más allá de mi piel. Me quedé mirando el cielo que se extendía hasta el horizonte. Al mismo tiempo, me di cuenta de que poco a poco todo mi cuerpo comenzó a doler y traté de recordar los recuerdos que cortaron. Durante los últimos 10 minutos, lo que surgido en mi mente fue un solo golpe con una velocidad aterradora de esa persona. Una vez más, no pude hacer nada y perdí la conciencia. Ante el acto vergonzoso que expuse en numerosas ocasiones, dejé caer mi cabeza muy dentro de mi corazón. En las paredes de los alrededores entrenaba con Ai-Susan. Bajo su severo entrenamiento de combate, al parecer perder mi conciencia ya se ha vuelto algo común. Actualmente, probablemente porque fui fácilmente eliminado, estaba acostado sobre las paredes circundantes. ¿Cuánto tiempo dormí en esta ocasión? Aunque aprecio la suave sensación debajo de mi cabeza, continué pensando eso inexpresivamente. De repente, fui atrapado con la guardia baja. Sus ojos dorados miraban directamente a mi rostro. ¿Estás bien? Uva. Ante el rostro de Ai-Susan que apareció en el centro de mi visión, dejé escapar un sonido extraño y me senté. Como si intentara separarme de ese lugar usando el impulso mientras rodaba, me levanté y giré mi cabeza hacia atrás. Ai-Susan estaba sentada sobre sus rodillas en el piso de piedra. Parece que otra vez me dio una almohada de regazo. Quizás debido al incidente, el incidente sobre desmayarme después de usar magia continuamente, que sucedió antes en el calabozo, Ai-Susan me da una almohada de regazo durante el tiempo en que pierdo la conciencia. Yo estaba feliz en la medida en que no podía suprimirlo, pero si sigo pensando en ello, moriré. En una variedad de significados, estaba extremadamente avergonzado. Mientras Ai-Susan me miraba con incredulidad, mientras me sonrojaba intensamente, continuó asterisco pata, pata asterisco, y acarició la parte superior de sus muslos. Tuve un espasmo y sacudí la cabeza. ¿Tu cuerpo está bien? Sí. Con la cara roja, me senté estrechamente cerca de Ai-Susan, fui invitado por ella agitando su mano. Mientras mi trasero sentía la fría piedra, apoyé mi espalda en la pila de rocas detrás de mí. Todo el día de hoy, acepté el entrenamiento de Ai-Susan. ¿Cómo termino así? Fue porque recibí un mensaje de Lily. Hoy tengo que echar una mano en el lugar donde paso la noche, así que no podré acompañarte a explorar el calabozo. En lugar de dirigirme al calabozo por mí mismo, aunque era un poco despreciable, seguí intentando expresar los sentimientos rugiendo en mi pecho y lo discutí con Ai-Susan mientras mi rostro estaba caliente. A pesar de que había pasado el periodo de la mañana, todavía estábamos entrenando debajo de los cielos azules. Solo que en este momento era un descanso temporal. ¿Yo he hecho algún progreso? ¿Por qué? No, sobre eso, porque sigo desmayándome recientemente. Mientras que la distancia entre nosotros era lo suficientemente cerca para abrazarnos, mordí mis dientes y expuse el asunto. Ai-Susan miró sin decir nada directamente enfrente, donde solo podía ver mi rostro. Tú, efectivamente has estado cambiando, en un grado sorprendente. Eso. Pero, la mitad de la razón por la que te desmayaste fue porque me equivoqué al estimar mi fuerza. Y eso no puede ser. Ai-Susan lentamente estrechó sus ojos. A pesar de que no era diferente a su expresión habitual, fui capaz de entender un poco que, en este momento, todavía estaba deprimida. Me apresuré a tratar de animar a Ai-Susan, quien ni siquiera se dio cuenta de que sus hombros habían caído. Al mismo tiempo, no sé por qué sentí que mi cuerpo saboreaba una sensación increíble. Era una flor que normalmente era inalcanzable. A pesar de que este hecho no debería haber cambiado, era capaz de comunicarme con esta persona de cerca, colocando a la persona, quien no era la princesa de la espada, en mis ojos, aunque no podía describirlo adecuadamente con palabras. Así es, siento que carece de un sentido de la realidad, solo que ella, quien originalmente era hermosa y sublime, ha cambiado ligeramente, justo como una chica normal. Solo en este momento tuve la oportunidad de sentirlo. Mirando su figura, que se deprimió por una cosa tan pequeña, cualquiera podría pensar eso. ¿Puedes decirme? Debido a que Ai-Susan murmuró esa pregunta, mi conciencia fue traída a la realidad cuando estaba inmerso en mis pensamientos. Mirando hacia ella, Ai-Susan había ocultado depresión sin que me diera cuenta y me miraba seriamente. ¿Por qué puedes volverte fuerte tan rápido? Volverme fuerte. Ante el contenido de su pregunta, giré mis ojos alrededor. Fuerte. No sé por qué esa palabra no parece coincidir conmigo. Entonces recordé las diversas cosas vergonzosas que hice hasta hoy. Aunque quería cavar un hoyo y enterrarme en el interior, al ver los ojos de Ai-Susan fijos firmemente sobre mí, pensé seriamente por un momento. La razón por la que quería ser más fuerte. No, la razón por la que todavía era capaz de fortalecerme. Eso, hay una persona que quería perseguir a toda costa. Desesperadamente quería perseguir a esa persona e inconscientemente alcance este nivel en corto. Mis pensamientos no se integraron adecuadamente y no pude expresarlo con mis palabras. Comparado con decir esas palabras delante de la persona que quería perseguir, no pude soportar la vergüenza. Mis pensamientos estaban completamente en caos, pero al final me las arreglé para decir la siguiente frase. En resumen, es porque hay un lugar que quiero alcanzar. Ante esa respuesta, Ai-Susan abrió mucho los ojos ligeramente, después de mirarme en silencio por un tiempo. Poco a poco levantó su rostro y miró por
por encima de su cabeza. Así que así es como es. Abrazándose las rodillas, se concentró en mirar al cielo. Delante de mis ojos y nariz, su cabello dorado era peinado por el viento. Entiendo. Ante su susurro como campanilla, murmuré, yo también. Sus palabras después de eso fueron completamente engullidas por los vientos que soplaron rápidamente. Ante el poderoso viento que sopló desde un lado, inconscientemente cerré los ojos. La brisa fresca que soplaba desde el oeste, como si fuera el sonido de un silbato, voló por todas partes alrededor de los muros circundantes. Tímidamente abrí los ojos. No había ningún cambio en su postura. Aizuzan continuó mirando al cielo. No es nada. Mirando a Aizuzan, quien inclinó la cabeza mientras su rostro carecía de emociones, no seguí preguntando. Si le pregunto, ¿qué puedo hacer? Mientras recordaba que nunca la he visto hacer ese tipo de ojos, me pregunté a mí mismo. Después de eso, nadie habló. Justo cuando mi cuerpo se sentía un poco inquieto. Desde el lado este de la ciudad, el reloj marcó el mediodía. Escuché el sonido puro que era como la campana de la iglesia. Incluso si estaba del otro lado de la ciudad, aún se podía escuchar el sonido de los caballos relinchando desde fuera de las paredes circundantes. Probablemente los comerciantes que estaban a punto de entrar en la ciudad laberinto estaban siendo revisados por el gremio. En donde nos encontrábamos actualmente era un camino pavimentado de piedra sobre las paredes circundantes. A ambos lados se alzaba una muralla ligeramente alta. La ciudad se podría ver por completo si mirábamos hacia el interior de las murallas. Mirando hacia afuera se podrán ver extensos pastizales, bosques y montañas, dejando que las campanadas del reloj de la ciudad y el animado ruido fuera de la ciudad entrara a mis oídos. El clima es muy bueno, es lo que pensé. Debido a la cálida luz del sol que se proyectaba debido al cielo azul sin nubes, no pude evitar estrechar mis ojos. Giré mi cabeza y miré a un lado. Aizuzan utilizaba su mano para taparse la boca. Su boca como melocotón estaba abriéndose ligeramente. Estaba bostezando, mientras era bañada por la cálida luz del sol. Se abrazó las rodillas de nuevo como si nada hubiera pasado y recuperó su posición original. Poco después, eso sucedió. ¿No harás el entrenamiento de la siesta de la tarde? Ante la propuesta que no coincidía con el entrenamiento, quedé aturdido. Mirando al frente, Aizuzan respondió débilmente. En el calabozo, sin importa nada, debes ser capaz de dormir. Si puedes o no recuperar tu fuerza también es muy importante. Eso probablemente es cierto. Aunque ahora vuelvo en el día cuando entro en el calabozo, a medida que siga bajando más pisos, puede haber la necesidad de permanecer en el calabozo durante largos periodos de tiempo. En ese momento, podría ser el blanco de los monstruos, tampoco habrá ninguna cama suave y mullida. Para un aventurero, es totalmente malo si no pude dejar que su cuerpo descanse. Aizuzan habló sobre la importancia de dormir sin importar el tipo de ocasión, con una expresión seria. Pero yo, con una expresión sutil, evité su mirada y le pregunté, ¿podría ser que tienes sueño? Ante esa acusación, Aizuzan, quien estaba mirando al frente, poco a poco miró hacia mi dirección. Es entrenamiento. Ante Aizuzan, quien inclinó su rostro otra vez, solo pude asentir con la cabeza mientras sudaba, a pesar de que fruncí el ceño ligeramente e hice una expresión seria. Sin embargo, mis mejillas estaban ligeramente teñidas de rojo. Me duele el pecho. Idiota, yo. Dormiremos aquí. Sí. Aizuzan asintió ante mi pregunta. Se movió un poco hacia adelante de su posición apoyándose en su espalda, y de esa forma se quedó dormida. El camino en las paredes circundantes era muy duro. Ni siquiera podía llamarse maravillosamente hecho, debido a los numerosos baches de diferentes alturas. Delante de Aizuzan, a quien pareció no importarle y se acostó en el camino de piedra, una vez más reconocí las habilidades de un aventurero de primera clase. Ellos, quienes tenían que descansar en una variedad de lugares después de entrar en los pisos inferiores, probablemente ya estaban acostumbrados a dormir, precisamente porque no sentían que era incómodo. En tales lugares, no dormirás. Siendo mirado desde abajo, se convirtió en algo extraño. Mientras pensaba sobre eso, me moví cerca de ella debido a mis impulsos. Ante Aizuzan, quien dormía indefensa, aunque en ese momento dude, normalmente no haría tal cosa. Si debía o no hacer una cosa extraña, después de darle un vistazo a su sable brillando, dejé escapar una sonrisa hueca y lo pensé de nuevo. Probablemente sería decapitado inmediatamente si hacía tales actos vergonzosos. En lugar de decir que bajó su guardia, ¿por qué no decir que a pesar de que era temporal, seguía cuidando de mí como su discípulo? Tal vez fue la sinceridad de su estilo reflejando eso. De todas formas, esto también es entrenamiento. Disculpa. Tímidamente me acosté en el suelo mirando hacia el cielo al lado de donde Aizuzan dormía. Esto debería ser obvio, no podía dormir. El sonido de los latidos de mi corazón era demasiado ruidoso. Sin darme cuenta miré hacia un lado. Con una postura para dormir de lado, el rostro de Aizuzan apareció en mi visión. Me apresuré a mirar hacia otro lado. Con mis cejas crispándose, torpemente cerré los ojos, manteniendo una postura donde miraba el cielo. Duerme rápido, duerme rápido, duerme rápido, murmuré para mí mismo. Poco después, un débil sonido de respiración entró en mis oídos. Abrí mis ojos
ojos y en silencio di un vistazo. Aizuzan tenía los ojos cerrados. Al parecer ya se había quedado dormida. ¡Qué rápido! Ella habló de cómo recuperar la resistencia era crucial. ¿Podría estar acostumbrada a dormir así? O tal vez realmente tenía sueño, así que pudo caer dormida inmediatamente. Bebel, De repente una voz nostálgica vino desde el fondo de mi mente. No pude haber escuchado mal. Esa era la voz de mi abuelo, quien me crió en lugar de mis padres. No sé por qué hizo eco directamente dentro de mi cabeza en este momento. Frente a esa voz cada vez más poderosa, finalmente me puse a pensar que se trataba de una alucinación. ¡Qué extraño! Aizuzan está más cerca. Es una ilusión. Entrecerré mis ojos entreabiertos. Al principio, estábamos separados por una distancia de 2 personas de espacio. ¿Por qué? Es hora de ir, Bell. Un instante después, se acercó a una distancia donde su rostro estaba muy cerca. Finalmente, me di cuenta de lo extraño aquí. En una postura donde nos encarábamos el uno al otro, la distancia entre nosotros efectivamente se había acortado. Podría ser que Aizuzan se movió mientras estaba adormilada. No, ni siquiera movió su cuerpo un solo centímetro. Podría ser. Fui yo quien se acercó. Frente a esta situación de emergencia que era improbable de ocurrir, sentí que mi corazón había dejado de funcionar. Un sudor desagradable fue liberado sobre todo mi cuerpo. No puedo estar equivocado. Mi cuerpo se movió gradualmente hacia Aizuzan. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? No puede ser que deseaba hacer algunas cosas extrañas. Seré cortado. Toma ventaja de que está dormida y atácala. Estaba aún más cerca. Con los ojos cerrados, el rostro de Aizuzan se volvía más grande. Incluso los detalles de su lindo e inocente rostro dormido se veía con claridad. Su suave piel blanca y delicada, su esbelto cuello, el pequeño, agradable color rosa labios. Frente a ese escenario inminente, claro e intenso, mi rostro comenzó a teñirse de rojo con un impulso aterrador. Espera un minuto, espera un minuto, espera un minuto. No había otra manera, más que gritar dentro de mi corazón. Como si mis acciones fueron fieles a mi abuelo y como una bomba que estaba profundamente arraigada, imparcialmente me arrastré hasta Aizuzan. Además, revelé una delicada emoción que no permitió que esta persona notara que me acercaba a ella. ¿Qué demonio pasó? No puede ser. Yo a esta persona. Bésala. Uva. Espera un minuto, Belkon. Justo en ese momento, como si culpara mis malas acciones, la voz de Kami-sama, Estia-sama, vino de mi mente. Atacar a una mujer dormida, ¿cómo puedo permitir ese tipo de comportamiento? No recuerdo haberte criado para que te convirtieras en este tipo de niño. Mi corazón y mi cuerpo repentinamente comenzaron a temblar. Sentía como si hubiera algo sujetando la parte posterior de mi cuerpo y corazón que estaban siendo controlados por algo. Y es exactamente como Kami-sama dijo. Besarte con esa chica no está permitido. Absolutamente no permitido. Absolutamente no. Ante el desesperado rugido sin precedentes de Kami-sama, comencé a sudar mientras trataba de ganar un poco de distancia de Aizuzan. Solo que mis movimientos se volvieron anormalmente lentos, casi como si hubiera 2 voluntades que luchaban una contra la otra dentro de mi cuerpo. Decir que era una fuerza de reacción estaba bien. El oráculo de Kami-sama, luz, y las cautivadoras palabras del abuelo, oscuridad, chocaron violentamente entre sí. Aléjate rápido. A partir de ahora, esta es una batalla sagrada. Bastardo, ¿qué estás haciendo? Kami-sama perdió. La poderosa vibración de derrotar a Kami-sama causó que la balanza se inclinara, lo que no se podía llamar distancia, se acortó repentinamente. Me acerqué al lugar en donde nuestras narices se podían tocar. Su hermoso rostro dormido con los ojos cerrados estaba directamente dentro de mi visión. Mis ojos estaban desenfocados. Frente a la nariz y ojos del rostro de la persona delante de mí, mi conciencia y cuerpo comenzaron a arder y estaban rojos y calientes. A pesar de que los sonidos residuales de la risa del abuelo resonaron en mis oídos, me dispuse a mover mis labios para que se superpusieran con los de esa persona. Espera un minuto. Mi cuerpo inmediatamente recuperó su libertad. Los músculos de mi rostro temblaron, me giré hacia el otro lado y me separé de Aizuzan. Mi corazón latía tan rápido que parecía que inmediatamente se caería a pedazos. Mi sudor no se detenía. La voz ilusoria de lamento del abuelo aún no estaba completamente eliminada. Temerosamente giré mi cabeza hacia atrás y la miré. Aizuzan no se despertó. Todavía tenía los ojos cerrados, y asterisco. Emitía débiles sonidos de respiración que no se podía escuchar con los oídos. Toda la fuerza dentro de mi cuerpo desapareció gradualmente. Espera, por mí un poco. El tembloroso sonido, bakubaku que entró en mis oídos todavía venía de mi pecho. Recordé el movimiento de los labios de esa persona. No es, espera un minuto, sino, espérame un poco. No puede estar equivocado. Sentí que los labios de esa persona se movieron de esa forma. Aunque consideré pensar en el significado de esa frase, un fuerte torrente de autoodio me devoró. Comencé a abrazar a mi cabeza y en silencio gemí. ¿Qué es lo que quería hacerle? Mientras seguía gimiendo sin hacer ruido a su lado, me sentí avergonzado por mis propias acciones. Fui inundado temporalmente por una sensación de asco
que no podía eliminar. Suspiré. Esta vez, para evitar caer en la oscuridad otra vez, me separé de ella por una enorme distancia. Luego seguí mirando al cielo. En mi corazón, susurré una disculpa repetidamente. Durante ese tiempo, mi ardiente rostro finalmente se enfrió. Aunque no escuché que ser tan terco era inútil, mantuve un cierto ritmo al respirar. Al final me sentí inquieto. Me prometí a mí mismo, solo una vez. Y lentamente giré mi cabeza haciendo que mis mejillas tocaran el suelo de piedra y miré fijamente a esa persona. Justo enfrente, estaba muy cerca. El rostro de esa persona estaba allí. Sus inaudibles sonidos de respiración rozaron ligeramente mis oídos. Su desbordante cabello dorado estaba esparcido por todas sus mejillas. No se podía evitar que cualquiera olvidara que ella era más fuerte que cualquier otra persona. Era un rostro dormido dulce e inocente. Incluso si me inclinara un poco, mis manos extendidas serían capaces de tocar ese lugar. Esa persona dormía tranquilamente. ¿Qué tipo de leyenda de héroe es esta? Bajo una maldición, una solitaria princesa dormía durante siglos. Hasta que su héroe descendiera, ella no despertaría. Una princesa que estará durmiendo interminablemente. No sé por qué superpuse las ilustraciones de un mito del que era adicto en mi infancia con la persona que tranquilamente emitía sonidos de una respiración estable. No dije nada y seguí mirando ese rostro dormido. Entonces me giré de nuevo a mi posición inicial. De esa forma me quedé mirando el cielo. Levanté la mano izquierda y en silencio jalé mi mejilla. Duele. Tal como esperaba, es como un sueño. Ser capaz de permanecer de esta forma al lado de esa persona. Ser capaz de compartir un tiempo entre nosotros dos. Bajé mi mano que jalaba mi mejilla y miré el cielo azul que parecía aspirar todo. Los sentimientos que tenían hasta ahora se volvieron transparentes, como si hubiera ventilado todas mis sensaciones físicas y mentales. En el centro de las paredes circundantes, que estaban envueltas por los rayos del sol, dos personas estaban acostadas juntos. Poco a poco cerré mis párpados y me sumergí en un breve descanso. Las paredes circundantes de Horario eran duros como la roca y también extremadamente enormes. Las murallas que rodeaban Horario naturalmente eran circulares. La ruta de acceso sobre la misma también seguía la forma de las paredes. El suelo de piedra irregular se extendía incluso más allá de la vista. Normalmente, nadie debería ser capaz de acercarse a la parte superior de las paredes cuya entrada estaba prohibido. Las paredes de Horario no se construyeron bastante alto para resistir ataques desde el exterior, sino para la defensa del calabozo. Incluso si se entrara en un edificio de gran altura, nunca se podría ver la parte superior. Era aún más incuestionable desde el suelo. Además, las paredes también tenían almenas. Mientras se seleccionara la ubicación, no había necesidad de preocuparse de ser notado por los demás. Entrenar en la parte superior de las paredes evitaría que alguien mirara a escondidas y observara, incluso si se revelaba a ambas familias, para que el entrenamiento de Bell se ocultara del público. No había mejor preparación que pudiera ser hecha comparada con la que Asu pensó. También hay un lugar que se puede ver claramente, aunque eso solo estaba limitado al rascacielos más alto en el centro. Situada en su habitación, el piso más alto de Babel, ella estaba sentada en una silla extravagante. Fraye veía claramente a Bell y Asu durmiendo en las paredes. Las almenas que vigilaban por debajo repentinamente perdieron su significado. Las acciones tanto de Bell y Asu fueron descubiertas claramente por ella. El brillo de la princesa de la espada es un poco demasiado brillante. Centro del calabozo, piso más alto de Babel, que es hasta el piso 50. Aunque desde ahí, poder ver a Bell y Asu, que se encontraban en el borde exterior de la ciudad, se podría describir como una distancia absurda. Sin embargo, el ojo de Fraye podía ver claramente la brillantez del chico y la chica. Aunque era una pequeña pero clara y transparente luz, y una poderosa y deslumbrante luz dorada que cegaría a cualquiera, ninguno podía escapar de los ojos de Fraye, que podía reconocer la esencia del alma. Después de notar que Bell y Asu se habían concentrado en el entrenamiento desde el amanecer, Fraye siguió observándolos desde entonces. Hablando de eso, las cosas se han vuelto interesantes. Mientras metía su cabello plateado detrás de su oreja, la boca de Fraye formó una sonrisa. Mientras que su subordinado creaba secretamente el escenario en el calabozo, el chico, quien era el personaje principal, había decidido aprender de una de las mujeres espadachín más fuertes en la ciudad. El monstruo entrenado por el guerrero Ater y el chico entrenado por la princesa de la espada, Asu. Tal vez se había convertido en algo digno de ver más allá de su propia imaginación, así que Fraye había estado saltando de alegría. Sus ojos plateados miraron temporalmente a Bell y Asu en silencio. ¿Están dormidos? Ante la luz inmóvil, Fraye reveló una sonrisa mientras golpeaba su delgado dedo anular en el apoyabrazos de la silla. Después de eso, hasta que comenzó a enrollar su dedo con su cabello plateado, sus acciones se detuvieron abruptamente. Finalmente, notando su acción inconsciente, sus labios se torcieron en algo que parecía ser como una sonrisa irónica, pero al mismo tiempo, una sonrisa burlona. Ajá, estoy celosa. En serio, Fraye sonrió. Aunque los dioses eran nobles, eran como un niño. Cuando llegó su turno, una divertida sensación surgía espontáneamente. Comparado con ese momento, era mucho más
más intenso. Ante la luz dorada, que era más deslumbrante que la luz transparente, ligeramente, solo ligeramente, se sintió aburrida. Un poco de celos floreció repentinamente desde el interior de su voluptuoso pecho. Un hambre y sed insoportables. Fraye murmuró y cerró los ojos, confiándole su peso al respaldo de la silla. Adoptó una postura de mirar hacia arriba. De esa forma, el tiempo pasó por un rato. La diosa, que tenía los ojos cerrados, abrió levemente los párpados y sonrió cautivadoramente. En este momento, ¿qué tan fuerte se volvió? Su cuerpo recobró su posición original y utilizó una mirada estimulante para mirar el lugar en donde estaba él. Estaba interesada, tenía un humor travieso y, lo más importante, tenía una fuerte sensación de celos sin esperanza. Déjame entrometerme una vez más. Fraye, naturalmente, accedió a esa siniestra idea. El perfecto cristal que cubría toda la pared de la enorme habitación reflejó una débil sonrisa sádica. Situada dentro de las murallas circundantes a través de varios pasillos largos y escaleras, la puerta que comunicaba con el mundo exterior. La pesada puerta de madera estaba enfrente de la ligeramente oscura esquina de un callejón. Las sucias pilas de cajas de madera y basura lo hacían parecer como un almacén a medias. Desde la olvidada entrada de las paredes, Aizuzan y yo mirábamos de derecha a izquierda, al mismo tiempo que avanzábamos. Después de la siesta de la tarde, nosotros, que comenzamos el entrenamiento una vez más, dejamos temporalmente las paredes y no dirigimos hacia la ciudad. Aizuzan, como era de esperar, olvidémoslo. Eso solo fue algo así como un incidente. No hay problema. También estoy hambrienta. La razón por la que resultó así se debía a que las acciones del duro entrenamiento se ralentizaron significativamente. Al mismo tiempo, como si estuviera conectado, mi estómago rugió. Como si notara dicha propuesta, Aizuzan, quien no reaccionó de inmediato cuando me sonroje, fue a buscar algo de comer. Después de esto, llegamos a este lugar. De hecho, no comí nada aparte del desayuno. Ay, ¿por qué? Tratando de aguantar las ganas de gritar, bajé mis hombros y seguí a Aizuzan. El acceso directo que Aizuzan encontró, un camino que conducía a una cierta puerta de las normalmente selladas paredes circundantes, estaba localizada en la dirección noroeste de la ciudad. Pasando por un callejón con numerosos giros y vueltas, llegamos a una espaciosa y limpia calle secundaria. La atmósfera de la calle principal comenzó a volverse gradualmente más fuerte. En la calle, rodeada de casas, elegantes pilares de lámparas de piedras mágicas estaban alineados de manera ordenada. Miré a mi alrededor con curiosidad ante el paisaje desconocido. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A la calle principal del norte. Tione me dijo una vez que hay una tienda que vende croquetas de patata frita. Ante mi pregunta, Aizuzan respondió: Tione, probablemente una compañera de su familia. En este momento, tenía la preocupación de que, siendo vistos juntos por la multitud en la calle principal, provocaría malentendidos innecesarios. Sin embargo, además de eso, otra preocupación estaba atrapada dentro de mi pecho: croquetas de papa fritas. De todas formas, tenía una premonición desagradable. Sintiendo la brisa fresca que soplaba desde la parte de atrás, llegamos a la calle principal del norte. Se acercaba el anochecer, el cielo se tiñó de un color rojo fuego. En la concurrida pero no congestionada calle principal del norte, había muchos elfos, enanos y otras demi-razas. Todos dirigieron sus miradas hacia nosotros, no hacia Aizuzan. Ella los pasaba uno por uno. Solo podía hacer todo lo posible para apretar mi cuerpo. Aizuzan parecía estar buscando algo y giraba su cabeza hacia la izquierda y derecha. Quizás encontrando su objetivo, entró en una gran calle de un camino bifurcado. Poco después de entrar en el camino en forma de horquilla, que era lo suficientemente grande como para que fácilmente cupiera un carro, esa tienda al aire libre se mostró en mi visión. Instantáneamente me quedé helado. Bienvenido. 2. Entonces la empleada San en la tienda al aire libre. Kami-sama también se congeló. Su apacible y fácilmente accesible linda sonrisa se interrumpió a la mitad, liberando una sensación estúpida mientras quedaba atónita. Dentro de sus ojos se reflejaba claramente Aizuzan y mi figura que la seguía. Junto a ella, mi rostro se puso pálido a una velocidad aterradora. Por favor, danos 2 croquetas de patata frita con cremosos frijoles rojos. Aparte de mí y Kami-sama, que estábamos congelados, Aizuzan tranquilamente dio su pedido. Recibiendo las ya fritas croquetas de patata de otra empleada San, Kami-sama lentamente las empaquetó. Con un estado distraído, ella dijo 80 barisu mientras se las entregaba. Aizuzan dijo gracias mientras las tomaba. Pronto, Kami-sama reveló una expresión demoníaca y temblorosamente se movió más allá de las profundidades de la tienda al aire libre y apareció frente a nosotros. La tasa de mi sudoración alcanzó su clímax. ¿Qué estás haciendo? Lo siento.
Frente a Kami-sama, quien estalló, estuve a punto de estallar en lágrimas y me disculpe. No le dije a Kami-sama que entrenaría con Aizu-san. Aunque también había factores sobre la ocasión, mayormente no era algo bueno tener relaciones con otra familia. Originalmente, Kami-sama tenía una mala actitud hacia la diosa de Aizu-san, Loki-sama, así que bien podría decir que podría tener resentimiento y trataría a Aizu-san como enemiga, porque incluso si le explicaba que no tenía malas intenciones, no lo creería y absolutamente se opondría a ello. Así que no le mencione este asunto a Kami-sama. Es malo para que estés con alguien más, pero ¿por qué es la princesa de la espada? ¿Qué diablos pasó, Belkon? Sobre eso, hay una razón muy profunda detrás. Ahórrate las excusas. Explícamelo rápidamente. Tisiach, olvídalo, aléjate rápidamente de mí. Al mismo tiempo que levantaba la voz, Kami-sama se insertó entre nosotros. Ante la expresión un poco preocupada de Aizu-san, Kami-sama mostró ojos hostiles y la fulminó ferozmente para contenerla. Entonces, ¿por qué estás con la princesa de la espada? Repentinamente nos reunimos cerca. ¿Te atreves a mentir delante de un dios? Frente a la conmoción hecha por Kami-sama, quien levantó ambas manos en alto, lo único que pude hacer fue llorar. Sus colas gemelas negras se retorcieron, y golpearon mi cabeza. Ante el yo idiota, que originalmente planeaba ocultárselo, Kami-sama no dijo nada más y comenzó a realizar el castigo. Sobre eso, actualmente estoy enseñándole cómo luchar. De esa forma, Aizu-san, que nos estaba mirando, habló lentamente. Quizás porque finalmente fue incapaz de ignorarlo, dijo la verdad con franqueza como si me estuviera protegiendo. En el instante en que Kami-sama, que la mantuvo siempre en la esquina de su visión, escuchó esa frase, dijo, y tembló. Belkon, no le mostraste tu estado a esta chica, ¿verdad? No la dejé verlo, no puedo dejarla ver. Si ese es el caso, podría ser que tu velocidad de crecimiento todavía se notó. No pude escuchar claramente su susurro. Kami-sama inmediatamente miró a Aizu-san como si fuera la asesina de sus padres. Después de eso, envolvió sus brazos alrededor de mi cuerpo y me abrazó firmemente por la cintura. Que, incluso si lo miras ferozmente y babeas de deseo por Belkon, no dejaré que te salgas con la tuya. Después de todo, sin importar nada, yo todavía estaba aquí antes. ¿Qué estás haciendo, Kami-sama? Belkon, ¿cómo puedes ser tan audaz? Estás perturbando el negocio de la tienda. Si estás robando a un hombre, entonces ve a otro lugar. Lo siento, tía. Ustedes dos, vengan aquí rápidamente. Después de ser acusada por la empleada Bestman que quedó en la tienda al aire libre, Kami-sama repentinamente invirtió su muñeca. No sé por qué sentí que gradualmente me agotaba mientras era jalado por Kami-sama. Aizu-san nos siguió por detrás en silencio, entrando a un estrecho sendero más retorcido y desierto comparado con el camino bifurcado de antes. Formamos un pequeño anillo. Primero déjame escuchar con claridad los detalles de la situación. Mirando a Kami-sama, quien recuperó su calma, me sentí un poco aliviado. Mezclé una disculpa sobre los hechos ocultos no declarados y le expliqué la causa y efectos de la situación. Mientras el tema avanzaba, no me olvidé de mirar a Aizu-san para su confirmación. Con los brazos superpuestos, Kami-sama cerró los ojos. Después de escuchar, asintió pensativamente. Entiendo la situación. Entonces, ustedes dos, a partir de ahora no se involucren con el otro. ¿Qué? No podemos. Vayan lo que sea con. No sigas relacionándote con mi Belkon. Incluso si eres tú, también tiene que haber un problema con tu posición. Esto es lo mejor para nuestras familias. Mugugugugugu. Mientras me arrodillaba grandiosamente dentro de mi corazón, cubrí la boca de Kami-sama. Después compensaré a Kami-sama hasta que se calme. Hice esa promesa en mi mente. ¿Qué estás haciendo, Belkon? Por favor, Kami-sama, será rápido, terminará rápido. Por favor, permite que entrene con Aizu-san. Susurré y amablemente le imploré a Kami-sama, quien inclinó su cabeza como Aizu-san. Dices que será rápido, de todos modos. Solo 2 días y estará bien. Solo quedan 2 días hasta la fecha prometida. Le dije la verdad sobre que Aizu-san también participará en el expedición de la familia Loki, que se realizará 3 días más tarde. Sin importar cuántas veces, todavía me incline hacia Kami-sama. Hasta el último momento, todavía quiero aprender de esta persona. De esa forma, le transmití mis sentimientos internos. Absolutamente no perderé este periodo de tiempo para luchar y ganar más dinero en el calabozo. Así que, temporalmente y ciegamente seguí pidiéndole con todas mis fuerzas, como si estuviera agarrando un clavo ardiendo para continuar con el acuerdo que hicimos. Kami-sama murmuró y se quedó mirándome fijamente. Poco después, suspiró. ¿Qué irremediablemente infantil eres? También yo. Kami-sama, ¿realmente solo son 2 días? Ante la sentencia de Kami-sama, asentí desde el fondo de mi corazón. Aparte de sentir arrepentimiento sobre la molestia inútil que cause con mis palabras voluntariosas, sentí gratitud por encima de ello. Después de eso, Kami-sama estableció una condición en la que la relación entre Aizu-san absolutamente no podía ser revelada a la familia Loki y permitió el acuerdo de entrenamiento por los 2 días restantes. Permíteme decirte estas palabras vulgares. Si le haces algo extraño a Belkon,
Entonces, a partir de ese instante, dirás que nunca lo hiciste, ¿de acuerdo? Ok, las tentaciones y similares son un crimen imperdonable. Que, ante Kami-sama, quien varias veces le dijo cosas extrañas a Aizu-san, me apresuré a intervenir. Entonces, déjenme ver su entrenamiento de hoy. ¿Por qué te sorprendes, Belkon? No es el deber del dios, padre, confirmar lo que hace su importante subordinado, niño. ¿Qué pasa con el trabajo? Ya terminé por hoy. Esperen un momento, ante Kami-sama, quien valientemente se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia la tienda al aire libre. Vi como mi sudor comenzó a fluir. Poco después, todo mi rostro se puso rojo. Mi mirada se cruzó con la de Aizu-san. ¿Estás bien?, preguntó mientras revelaba una suave sonrisa y asentí con la cabeza. Realmente es una diosa considerada. Sí, como para compensar el tiempo perdido, nos sumergimos en el entrenamiento después de ser acompañados de regreso con Kami-sama a las paredes circundantes. Para no deshonrarme a mí mismo delante de Kami-sama, que vino específicamente a observar, apreté mis nervios. Después de eso, ya no me desmayé, pero a cambio todo mi cuerpo quedó completamente andrajoso. Y constantemente continué entrenando. Cuando nos dimos cuenta, ya era bastante tarde por la noche. Digo, Belkon, solamente estás quedando más y más andrajoso después de ser golpeado. Todavía es mejor que no hagas esto. Esa vaya en lo que sea. Probablemente te está usando como un sustituto de una bolsa de arena muy resistente. Kami-sama. Caminando por las escaleras de piedra dentro de la pared, Kami-sama casualmente dio una pequeña crítica. Dentro de las paredes sin ventanas, estaba muy oscuro. Yo caminaba enfrente a Kami-sama tomados de la mano mientras en silencio lloraba sin lágrimas. A pesar de que Kami-sama de repente cambió su humor y se puso contenta, seguía siendo algo que debía ser gratificante. ¿Realmente disfruta verme siendo abusado? No, a pesar de que dije que trataría de aguantar, así que tengo que contenerme. Ya está. Aizu-san, quien sostenía una pequeña lámpara mágica, parece que es una necesidad para los aventureros. Lideraba el camino y anunció hacia mí y Kami-sama. El sonido de sus botas, *kotsu, kotsu *, resonaba en todas las direcciones. Poco después de terminar de bajar las escaleras, abrió la puerta que actuaba como la salida. Aire húmedo fue inmediatamente liberado y al rodear mi cuerpo mi piel se estremeció ligeramente. La luna de color dorado y las incontables estrellas brillaban magníficamente y estaban esparcidas en el claro cielo nocturno. Kami-sama, ya estamos fuera. Puedes soltar mi mano. ¿De qué estás hablando, Belkon? Esto es diferente de la calle principal. Está muy oscuro aquí. Para evitar caerme, debo tomar tu mano. Ante Kami-sama, quien tenía una amplia sonrisa y sus suaves dedos se entrelazaban firmemente con los míos, el calor de mis mejillas ardientes no se desvaneció. Así como Kami-sama dijo, nos encontrábamos en las regiones exteriores de la ciudad, un lugar completamente diferente comparado con el centro o las calles principales. En efecto, estaba oscuro. Sin embargo, todavía debe ser lo suficientemente claro para ver los pies confiando en la luz de la luna y las estrellas. Avanzamos por un callejón tranquilo que poco a poco se volvía más amplio. Debido a que estaba avergonzado por la mano que tenía 10 dedos entrelazándose juntos, lentamente miré hacia esa persona a un lado. Si tiene su expresión habitual de no tener ningún interés hacia el otro mundo, entonces me hará sentir un poco triste. Mirando su expresión de cerca, mis pensamientos se congelaron por un momento. En su rostro y perfecto rostro de perfil, sus cejas estaban ligeramente en un ángulo afilado y se tensaron discretamente. *BA*. Por reflejo, miré el perímetro de un lado a otro. Era un callejón secundario con una cierta anchura. En la tranquila zona rodeada por la oscuridad, en lugar de decir que estaba completamente en silencio, una oscuridad poco natural la envolvía. No había ni la más mínima luz. Yo, quien fue un poco lento en notar la atmósfera espeluznante, de repente noté el elegante pilar de una lámpara de piedra mágica que dejó una cierta impresión. ¿Fue destruido? El exquisito pilar que levantaba la lámpara de piedra mágica parecía haberse roto después de ser golpeado por un objeto contundente. Aizu-san se detuvo de repente. Así como ella, quien pareció haber notado algo, también me detuve rápidamente. Kami-sama, quien sostenía mi mano, se tambaleó y casi cayó hacia adelante. Dentro de ese par de ojos dorados, ya había un estado de alerta. Traté de mirar hacia la dirección que su mirada atravesaba. Después de un momento, entre los huecos del edificio, salió la sombra de alguien. Un catman, como si estuviese a punto de disolverse en la oscuridad, llevaba una armadura oscura, medias oscura y una máscara oscura. Los ojos y la porción superior de la cara estaban cubiertas por una máscara de metal. Orejas de gato crecían de su cabeza. Era un hombre. Esa persona podría ser que está directamente relacionada con esta situación anormal. Durante el periodo en el que estaba atrapado en un remolino de especulación, el aventurero Bestman, que era más bajo que yo, no se detuvo. De repente, la distancia restante de 20 metros. El suelo de piedra emitió un leve chillido y después desapareció. Al siguiente instante, una sombra apareció delante de mí, extremadamente cerca. La distancia se acortó al instante. Fue una habilidad de agilidad que no podía ser subestimada. Ni mis ojos o mis reacciones pudieron mantener el ritmo. La máscara oscura reveló una
una luz opaca. Sin decir una palabra me atacó con una lanza que tenía en la mano. El tiempo pareció haberse congelado. La palabra muerte pasó por mi cerebro. De repente, un estoque sobresalía desde un lado y desvió al enemigo enfrente de mí. Usando una velocidad divina para sacar la delgada espada plateada, capturó la lanza dentro por un pelo y destellos de chispas estallaron hacia el exterior. Recuperé mi tiempo. Yo, quien de repente liberó gran cantidad de sudor, finalmente me sentí aturdido frente a esta serie de ofensiva y defensa. En una posición un poco más lejos, Aizu-san, quien sacó su espada, sin decir palabra dio un paso adelante y se enfrentó al enemigo. Entonces, ambos se precipitaron hacia el otro y chocaron violentamente. Kami-sama, quien estaba en pánico, emitió un sonido a toda prisa, pero el sonido de la feroz batalla entre la espada y la lanza lo engulleron completamente. Demasiado rápido, ya sea el rastro de la lanza o incluso el número de cuchilladas que se podía ver. No podía ponerme al día, absolutamente no podía ponerme al día. No había ni siquiera un solo movimiento que pudiera ver claramente. Dejándonos de lado a mí y a Kami-sama, la sombra negra se cruzó innumerables veces con el destello dorado. En ese tiempo, por encima del Catman que luchaba contra esa persona, 4 pequeñas sombras se mecieron en el cielo oscuro. Las sombras que aparecieron en el techo de las casas cayeron hacia abajo silenciosamente. Una espada, un martillo, una lanza y un hacha. Las 4 armas que brillaban con una luz peligrosa repentinamente atacaron desde arriba a esa persona. Aizu-san. Al mismo tiempo que grite, las acciones de esa persona brillaron. Primero, cortó y causó que el Catman se retirara. Ante el ataque sorpresa de las 4 personas llegando desde arriba, una vez más desató numerosas cuchilladas. Se escuchó el sonido ensordecedor de diferentes metales. Amplié mis ojos. Un monstruo. Después de obtener una cierta distancia, el Catman descargó su insatisfacción y murmuró. Aizu-san, quien no continuó hablando, utilizó su estoque oscilante para emitir un grito en su lugar. Detrás de ella, las correspondientes reacciones temblorosas de las 4 sombras expusieron completamente sus figuras. Las 4 personas eran Habits. Llevaban el mismo equipo exacto como el Catman. Al usar la misma máscara, no había duda de que eran sus cómplices. Sin dejar una abertura y rodeando a Aizu-san desde el frente y la parte posterior, no dejaron ningún margen de maniobra mientras la atacaban. Devilcon, volvamos. Esto no es algo en lo que podamos intervenir. Kami-sama, eso puede utilizarse como una broma, pero mirándolo desde una perspectiva diferente, también podía describir acertadamente la situación actual. Incluso si arriesgaba mi vida, esos 5 hombres tenían habilidades físicas que no podía vencer. Incluso si los etiquetamos como aventureros de primera clase, no debería haber ninguna incongruencia. Actualmente esos hombres balanceaban sus diferentes armas con habilidades extraordinarias. Aunque luchaba por sí misma, la chica de cabellos dorados superaba el grupo de ataques de esos aventureros de primera clase. Sin ninguna señal de evitarlos, su espada era surrealista. Una sola espada desviaba numerosos ataques y al mismo tiempo se convertía en la encarnación que contraatacaba a los enemigos. Esa es la princesa de la espada. A pesar de que no podía confirmarlo personalmente, desde las imágenes residuales restantes de su espada, podía sentir alturas inalcanzables. Las dimensiones eran demasiado diferentes. Idiota, sufriendo un shock prematuro, sacudí mis hombros y me deshice de los pensamientos aleatorios que recibí de mi cerebro. ¿Qué planeo hacer con un rostro estupefacto? No hay algo que debo hacer ahora. No hay tiempo para quedarse de brazos cruzados. Tengo que ayudar a esa persona. Devilcon. En el momento en que decidí simplemente apoyarla y me preparé para acercarme a Aizu-san, la voz temblorosa de Kami-sama confinó mis hombros. Dándome la vuelta, como si planearan rodearnos, 4 sombras se revelaron sus figuras desde los edificios. Hombres y mujeres, mitad y mitad. También estaban equipados con el mismo tipo de armadura. Bajo mis ojos temblorosos, me sacudí. ¿Qué hago? En el instante en que perdía mi juicio, se precipitaron. TCH, luchar. Solo podía luchar. Frente al grupo de 4, saqué la daga y la daga de Estia de sus vainas. Kami-sama, por favor quédate detrás de mí. Sin escuchar su respuesta, me enfrenté contra los enemigos. El primero en acercarse fue una aventurera que sostenía una espada corta. Mientras emitía hostilidad desde su máscara, osciló su arma hacia mí. Puedo ver sus acciones. En el instante antes de que lanzara sus ataques, di un paso adelante y acorté la distancia entre el oponente y yo. ¿Qué? Un ataque preventivo. Apuntando al pecho del oponente, oscilé la daga. Dejó un rastro en la armadura. Ella sufrió una cuchillada y fue bloqueada de nuevo hacia la parte trasera. No lo presencié hasta el final y revertí mi cuerpo. Usando mi mano izquierda, sostuve a Kami-sama, quien se sorprendió debido a mi giro repentino. Evitamos el empuje de la espada larga. Saludé al aventurero que desencadenó el ataque con mi pie derecho. Lanzando otra patada hacia el usuario de la espada larga, quien perdió el equilibrio, lo pateé completamente. Entonces entré en una feroz batalla con una aventurera que se precipitó violentamente. El enemigo también es igual que yo, un LV-1. Estaba convencido. Comparados con los hombres que se enfrentaban contra Aizu-san, no eran una existencia inalcanzable. A juzgar por la batalla anterior, todavía
todavía estaban en el mismo territorio que yo. No debería haber mucha diferencia en habilidad, estado. Esta vez, utilice las técnicas y adaptabilidad que fue grabado por esa persona para determinar el resultado. Oculte a Kami-sama detrás de mí y mantuve una postura mientras esperaba al lento aventurero con armadura pesada. ¡Ja! Frente al grito acompañado de la oscilación descendente de la gran espada, desate la daga de Hestia. La daga negra emitió una luz azul violáceo y capturó el lado de la espada del enemigo y la golpeó con ímpetu. ¡Ja! No pudiendo creer que la gran espada sería rechazada por la daga. El rugido del aventurero se llenó con un poco de sorpresa. Me aproveché de ello y giré mi cuerpo con el pie derecho como eje. Desate ferozmente una patada circular hacia el rostro del enemigo, que ya se había vuelto una técnica de la que estaba orgulloso. El usuario de la gran espada voló hacia un lado, su arma también cayó de sus manos. Belcon, vienen de nuevo. La advertencia instantánea de Kami-sama resonó. Las tres personas de antes se abalanzaron sobre nosotros mientras nos colocaban a Kami-sama y a mí en el centro de un triángulo. Al instante, mi respiración se detuvo, salté hacia la gran espada que el aventurero soltó. Por favor, agáchate, Kami-sama. Reuniendo todas mis fuerzas, oscile la pesada espada. Fue en el momento exacto en que Kami-sama bajó su cabeza hacia el suelo. Ga. A partir de la cuchillada giratoria de rango amplio, rechace a los tres aventureros que se precipitaron sobre nosotros en un solo intento. Puedo hacerlo. Debido a los efectos de la rotación, me tambaleé. Al mismo tiempo, sentí la alegría que fui capaz de utilizar la gran espada. La gruesa y sólida empuñadura se sentía anormalmente fiable. Dejó una sensación distintiva en las palmas de mis manos. Oh, Belcon, eso fue realmente genial. Me he enamorado de ti otra vez. Por favor, cálmate, Kami-sama. En medio del caos, no sabía cómo tratar Kami-sama, que estaba inconfundida y estaba siendo sostenida por mí. En un abrir y cerrar de ojos, suspiré y levanté mi rostro de nuevo. La batalla que pertenecía a otra dimensión aún continuaba. Mientras que numerosas chispas continuaban apareciendo, las espadas bailaban con fiereza. No será útil. Aunque lo sabía mejor que nadie, aún así reflexivamente extendí mi brazo derecho. Al mismo tiempo que apoyaba a Kami-sama en mi brazo izquierdo, apunté al hombre que estaba atacando. Aizu-san. Ella reaccionó a mi grito y abrió los ojos ligeramente. En un instante, escapó de esa ubicación. Me inculcó todo mi poder mental, mente en él y libere la magia. Firebolt. 6 ataques continuos. El estallido repentino del lanzamiento rápido de magia estalló en 6 rayos de llamas hacia los hombres en el otro lado. El callejón inmediatamente fue envuelto por la luz escarlata. Los sonidos de rugidos y las envolventes cenizas descendieron rápidamente como una avalancha. El centro del callejón secundario seguía siendo un mar de llamas. El Catman y los 4 Habits se recuperaron de las desgargantes llamas y se alejaron tranquilamente. Fuimos golpeados por una magia que no requería canto. Debemos informar a esa persona. Seguramente se alegrará. Debido al uso excesivo de Firebolt, mi brazo derecho y mi cabeza se encontraban en un estado de parálisis. Sin embargo, los hombres mostraron una sonrisa al escuchar el sonido de las llamas y charlaban sobre algo en el lado opuesto. Aunque ya había tomado una decisión a medias, todavía me sentía abrumado por los numerosos hechos. Al mismo tiempo que tomaba una respiración superficial, estreché ligeramente mi ojo derecho. Pude ver todo con claridad la brecha entre la fuerza de los aventureros de primera clase. Es demasiado evidente. Es todo por causa de este fuego. Pronto vendrán personas. Lo sé. Ya es suficiente. Retirémonos. El Catman, que miró por encima de su cabeza, declaró eso y fue el primero en escapar. Los Habits recuperaron a los aventureros que derroté y pronto desaparecieron en las profundidades de la oscuridad. En el interior del callejón, los restos de mis débiles llamas seguían ardiendo. Belcon, lo siento, Kami-sama. Después de disculparme con Kami-sama, a quien todavía estaba sosteniendo con fuerza, quité mi brazo de su cintura, pero Kami-sama no se separó de mí y continuó mirándome. Entonces, de repente extendió sus manos hacia mis mejillas. ¿Estás bien? Con ojos ligeramente preocupados, me pregunto con cierta preocupación. Vio a través de mí. Dentro de mi corazón, me llené de un complejo de derrota. Esto fue lo que pensé cuando vi los ojos de esta diosa. Mis mejillas podían sentir una calidez refrescante de sus suaves dedos. Me esforcé para responder con una sonrisa irónica. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué hay de ti, Aizu-san? También estoy bien. Sin ningún tipo de lesiones, Aizu-san respondió con un tono indiferente como de costumbre. Hace un momento me ayudó. No, siempre estaba siendo ayudado. Mordí mis labios con fuerza mientras le preguntaba fingiendo normalidad. ¿Qué trataban de hacer ese grupo de personas? ¿Por qué de repente nos atacaron? Todos los atacantes tenían sus rostros cubiertos. En su equipo no pudimos confirmar ningún logotipo de alguna familia. Primero, destruyeron la lámpara piedra mágica que servía de fuente de luz. Que en el entorno no hubiera ninguna persona, probablemente fue porque los ahuyentaron. Teniendo en cuenta el punto de que decidieron sobre la ubicación antes de atacarnos, debe haber sido planeado. No debería haber una razón para que nos ataquen de esa forma, ¿verdad? Los ataques nocturnos suceden a menudo. De verdad. Sí.
sí, aunque es relativamente poco frecuente fuera del calabozo. En otras palabras, es común dentro del calabozo. Ante esas palabras impactantes, quedé sin palabras. Sentí que los enemigos que nos atacaron eran muy fuertes. De repente tuve una sensación de no querer enfrentarme contra una familia fuerte. Podría ser que sabían y Susan dejó su familia sola, así que llegaron a atacarla. Pero eso no tiene sentido. Si solo tenían como objetivo a Bajhenlokesiakun, entonces está bien. Pero también nos atacaron, ¿cierto, Belcon? Eso es. Y también, el poder asignado específicamente coincidía con el tuyo, ¿no es así? En efecto, estuve de acuerdo con las dudas que tenía Kami-sama. Ignorando temporalmente a Ai-Susan y el Catman, las habilidades de los aventureros contra los que luché parecían coincidir deliberadamente con las mías, como si fuera una batalla entre iguales para medir algo. Como resultado de ello, todavía no podíamos escapar de la especulación. ¿Qué piensas sobre los enemigos que nos atacaron? ¿Qué tipo de metas tienen Bajhenlokesiakun? Por el contrario, hay demasiados. En serio, a esa Loki realmente le gusta crear problemas. Lo siento. Olvídalo. Comparado con eso, debemos salir rápidamente de este lugar. Después de todo, pueden venir personas que escucharon la conmoción. Mientras que Kami-sama le hablaba unilateralmente a Ai-Susan, decidieron dejar este lugar. Ya que nos fuimos por la borda, personas relacionadas con el gremio podrían venir aquí pronto. Antes de que nos metamos en problemas, debemos salir de aquí. Esa fue la conclusión que decidieron. Kami-sama y Ai-Susan se dirigieron hacia una zona más estrecha del callejón. Yo también me preparé para seguirlas. De repente, mi cuerpo tembló. Sentí que mi corazón fue sujetado fuertemente y sentí una mirada intensa. Justo una ilusión que pasó por mi mente, solo aparecieron unos labios mostrando una hermosa y coqueta sonrisa. Inconscientemente miré fijamente hacia el cielo, en la dirección de donde estaba mirando el Catman, y giré mi cabeza. Lo que estaba justo delante de mi visión era Babel, la enorme torre con paredes blancas. Mi ritmo cardíaco repentinamente se aceleró, mientras una sensación de emoción se apoderó de mi cuerpo como si estuviese siendo observado desde el enorme rascacielos frente a Kami-sama, quien frecuentemente me decía algo, y a Ai-Susan, quien inclinó la cabeza hacia un lado. Solo me quedé en ese lugar rígidamente. Tuve una especie de presagio oscuro que poco a poco, pero con seguridad, se acercaba hacia mí. Las estrellas similares a la arena de plata brillaban ligeramente, marcando el origen de la noche. Acompañado por un escalofrío desconocido, lo reconocí totalmente. Capítulo 4. El significado de una aventura. Al mismo tiempo que abrazaba sus rodillas y estaba sentada en el sillón, Asu estaba inmersa en una angustia silenciosa. Rodeada por la amplia habitación de colores cálidos, numerosas mesas redondas y sofás estaban dispuestos dentro de ella. Aparte de Asu, había muchas otras personas que extendían sus piernas, relajándose. La ubicación era la sede de la familia Loki. La sala de recepción. Asu, ¿sobre qué estás pensando tan profundamente? Una chica con piel de color trigo y cabello negro le preguntó mientras trataba de mirar a través del rostro de Asu, que estaba profundamente enterrado en sus rodillas. La parte superior de su cuerpo solo llevaba una camisa que solo cubría sus pechos. Su sana piel estaba muy expuesta. Parecía un equipo usado por las bailarinas. Ante la chica amazona que estaba envuelta con una toalla de playa alrededor de su cintura, Asu levantó la cabeza. Tione, recientemente, siempre has tenido una expresión deprimida, Asu. Si hay algún problema, puedes discutirlo conmigo. Frente a la chica que reveló una sonrisa amable, Tion, el rostro de Asu se relajó un poco. Gracias. Después de que dijo eso, lentamente abrió la boca. Lo mejor es que lo olvides, Asu. Discutirlo con Tion no resolverá nada. Lo mejor es que te ahorres el esfuerzo. ¿Quién te dijo que hablaras? Bei, actualmente estoy hablando con Asu. No hay lugar para que interrumpas. Aunque siento tener que decir esto, las palabras de Bate son razonables. Espera un minuto, Tioni. Está bien decir algo malo, pero ¿por qué estás del lado de Bate? Ella fue interrumpida por el joven Bestman con cabello largo y gris y otra chica amazona. Las personas conocidas como Bate y Tioni dieron sus propios puntos de vista y expresaron en voz alta sus propias opiniones. Hablando de eso, Asu, ¿no has estado corriendo alrededor recientemente? Desapareces por la mañana temprano. Incluso ayer no estuviste en la sede durante todo el día. Guau, ¿escuchaste eso, Tioni? Bate parece estar investigando en secreto los movimientos de Asu. Incluso cuando no está en la sede lo investiga con claridad. Qué desagradable. Bate solamente sufre de una enfermedad de sobreprotección y solo funciona hacia Asu. ¿No es lindo? Qué molestas son amazonas desequilibradas. No dije ya que solamente estaba preocupado por la expedición que viene y esperaba que no haya causado problemas. ¿No está bien? Solo es en esa medida. No es como antes cuando Asu se escapaba al calabozo por sí misma. Creo que aparte de eso, no hay absolutamente ningún problema. Además, no digas desequilibradas. Aunque Asu se turbó un poco debido a ser el origen de la discusión entre Tione y los demás, pero sabiendo que si decía algo, solo encendería aún más la conversación, decidió no hablar. Podía ver solo temporalmente por encima de ellos en silencio. Después de escuchar el sonido procedente de otra dirección,
dirección, movió su mirada hacia ese lado. Asterisco Cacha. Cachi asterisco actualmente, habiendo tomado prestado el tablero de ajedrez sobre la mesa, sucedía una feroz batalla entre una alta y hermosa elfo y un hobbit masculino. Los dos demi-humanos tenían una diferencia de 1 o 2 cabezas en términos de altura. Uno tenía una expresión seria mientras que el otro jugaba tranquilamente el juego. Checkmate. Moo. Cuando el hobbit movió la pieza, dijo eso al mismo tiempo. Las glamorosas cejas de la hermosa elfo temblaron ligeramente. Después de pensar en silencio durante unos segundos, suspiró y apoyó sus manos en el regazo. No hay nada que pueda hacer, ¿cierto? Es mi derrota. Eso es realmente sencillo, Riviera. ¿Por qué no resistes por un tiempo más? Como era de esperar, también odio los juegos que no puedo ganar. Fin. Llamando sus respectivos nombres, ambos revelaron una expresión opuesta del otro y se miraron el uno al otro. Poco después, la elfo, Riviera, notó la mirada de Azu. Balanceó su largo cabello color jade y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás mirándonos para algo? ¿Puede ser que también quiere jugar este juego? Jaja, una jugada de Azu, Por favor déjame ver. Con solo una sonrisa, el joven rostro del hobbit, Finn, mostró una gran luz intelectual. Curvó suavemente sus ojos azules en un lago. Aunque Tione y los demás también lo mencionaron antes, ¿hay algo que te preocupe, Azu? Ojo, si ese es el caso, entonces es muy poco frecuente. Si tienes algo, por favor también permíteme escucharlo. Siendo instada por el capitán y la vicecapitana de la familia Loki, Azu preguntó con una expresión inmutable después de pensarlo un momento. Riviera, cuando entrenan a los aventureros, ¿qué hacen? Surgió otro problema extraño. Sí, cuando pedimos algo interesante, todavía es muy interesante. ¿Qué dijiste? Azu, Tione y los otros también dejaron de discutir y se reunieron. Después de escuchar la pregunta de Azu, todos dieron una respuesta diferente. Azu, ¿qué es esto tan de repente? ¿Ocurrió algo? ¿Entrenar? ¿No está bien si le preguntas a un aventurero con menos experiencia que tú? Solo perderás tu tiempo si te preocupas de esos debiluchos. No sigas pensando en esas cosas que harán que cualquiera se ría a carcajadas. Ella, con las manos envolviendo sus rodillas, estaba en el centro de un anillo construido. Entonces Azu preguntó de nuevo, todos ustedes, ¿qué harían? Si se trata de mí, siempre les pido que mediten. Después de todo, conocerse a sí mismo es prioridad. Si tengo que decirlo, entonces los llevo al calabozo. Solo una verdadera batalla es el camino de un rey. Probablemente una pelea. De todas formas, primero los despojaré de sus pieles y los entrenaré por completo. Tione, estás hablando del significado literal, ¿verdad? La formación femenina murmuró sus propias opiniones. A un lado, Bat solo torció su boca y resopló con su nariz. Es una tontería. Después de todo, la basura solo será basura. Siempre y cuando esas basuras sean débiles, no tiene sentido hacer algo. Ve tú, de vez en cuando dices algunas palabras filosóficas. Pero eso simplemente es ser arrogante. Mujeres apestosas, sus bocas no tienen ningún valor. Por otro lado, una persona fuerte que está satisfecho con su propia fuerza no puede encontrar ningún sentido en hacer algo. No puedo creer que en realidad lo aprendí de ti, Bey. Anciana, sigues tratando de hacerte la tonta. Mirando su discusión saliéndose gradualmente de tema, Azu miró a Finn, quien estaba solo. ¿Qué hay de ti, Finn? ¿Qué haría? Basándome en el objetivo, establecería diferentes estrategias. Es difícil sacar conclusiones. El delgado cuerpo pareció ser aspirado por el sofá y Finn puso sus dedos bajo su barbilla. Entonces, le hizo una pregunta a Azu. Azu, ¿por qué preguntas esas cosas? Basado en tu respuesta, mi respuesta puede cambiar. La razón por la que les pregunto era muy simple, para permitirse pensar un método para entrenar a ese chico. Ya habían pasado 6 días desde que tomó la iniciativa de entrenar a Bell. A pesar de que originalmente quería investigar el secreto de su crecimiento, inconscientemente comenzó a preocuparse por cómo entrenarlo. ¿Por qué estaba tan apasionada pensando sobre los temas de entrenamiento? Azu seguía sin entender el origen de sus sentimientos. Sin embargo, no había ninguna duda de que fue afectada por la actitud desesperada de Bell. El chico era sencillo en el buen sentido. Ante la formación de Azu, que no podía ser descrito por otra palabra más que dura, había insistido una y otra vez, entrando continuamente en el torbellino de sufrimiento para aprender. Sin duda, en el peor, podría ser descrito como terco. Sin embargo, debido a que estaba tan concentrado, fue capaz de dominarlo tan rápido. No lo dominaba bien, sino rápido. El origen de su sencillez honesta era suficiente para compensar las ineficiencias. Por lo tanto, Azu constantemente se devanaba la cabeza todos los días y pensaba mucho. Para permitirle a Bell, quien ansiosamente devoraba la formación, continuar devorándola. Para responder a la voluntad de ese chico. Solo en este momento era su maestra. Si Finn supiera sobre esto. En cualquier caso, no debía dejar que su relación con Bell se revelara. ¿Fue el error de salir de la familia por su cuenta ayer o el ataque sorpresa del grupo misterioso? Hablando de eso, absolutamente había más de un candidato que tenía ese grado de fiereza. Incluso diciendo eso, para que se sospechara su relación con Bell, también debía ocultar el secreto de ser atacada. Probablemente tenía curiosidad. Olvídalo.
olvídalo. Si ese es el caso, deja que lo piense, aunque es un argumento extremo. El cabello dorado de Finn valientemente brilló mientras se balanceaba. Él permaneció en silencio y luego expresó sus propias ideas. Las cosas que son necesarias para un aventurero cuando tienen que tomar riesgos. ¿Entrenar ese tipo de cosas no es la respuesta que estás buscando? Asu aceptó en silencio la respuesta que se le dio. Poco después, expresó su gratitud diciendo gracias. Finn se encogió sus hombros en respuesta. Luego, tranquilamente se levantó. Aunque lo mejor es evitar el peligro, pero quizá para ti puede ser una buena oportunidad. Incluso si se trata de otra facción, no te detendré. Aunque no tengo ninguna confianza en hacerme el tonto, pero guardaré el secreto de Loki. Solo, acciones que nos expongan a la familia al peligro están absolutamente prohibidas. Solo te advertiré sobre ese punto, por favor. Ante la espalda de Finn, quien salió de la sala de recepción mientras se reía, Asu solamente lo observó. Como era de esperar, no podía mentirle a Riviera y a ese líder menudo. Esa vaga idea provino del interior de su pecho. Sin embargo, recientemente te ves muy feliz, Asu. ¿Muy feliz? Frente a Tion, quien escapó del lado donde estaba Riviera y dijo sin ningún tipo de presagio, Asu preguntó: cuando no estás dentro del calabozo, estás ya sea en un trance o dándole mantenimiento a tu arma. Sin embargo, en este momento estás tarareando un y devanándote tu cerebro. Mirando el par de ojos dorados que estaban aturdidos, Tion también sonrió, pensando en algo, emergiendo algunas ideas. Debido a que quieres hacer algo y lo intentas, ahora mismo pareces feliz. ¿Es así? Sí, te ves feliz, Asu. Los sentimientos que no había sido capaz de entender fueron señalados por esa chica confiada. Asu reveló una sonrisa agradable ligeramente. El bullicioso ruido cercano sonaba tan lejano, como si mi cuerpo estuviera enraizado bajo tierra. No podía moverme mientras miraba fijamente el papel en mis manos. Murmuré aturdido. LV6. Muchos nombres se enumeraban de acuerdo con la lista de los aventureros. Después de leer la sección actualizada sobre Ikazu Wallenstein, quedé temporalmente en un estado en el que mi alma fue succionada. En serio, fue hace algún tiempo. El incidente sobre el aumento de nivel de Wallenstein-san fue revelado públicamente. Las palabras de Eina-san entraron en mi oreja izquierda y salieron por mi oreja derecha. La persona que trataba de perseguir abrió un espacio de imprevisible una vez más. Ese hecho me había dado un gran shock. Después de terminar con la exploración del calabozo, fui a la sede del gremio en el camino de regreso. Enfrente del vestíbulo, en el tablón de anuncios que normalmente no se utiliza especialmente, personalmente presencié el informe sobre el aumento de nivel de esa persona pegado en él. Por lo tanto, inmediatamente me puse a buscar a Eina-san para confirmarlo. Escuché que derrotó a un jefe de piso por sí misma, en los pisos inferiores del calabozo, que era aún más por debajo de los pisos superiores. Jefe de piso, rey solitario del calabozo. Requería de un equipo masivo de aventureros para derrotarlo. En otras palabras, un monstruo jefe. Esa existencia enorme y poderosa no tiene comparación con otros monstruos. Se dice que es la última dificultad que impide el aumento de los pisos logrados en el calabozo. Si tienes mala suerte y te encuentras con un jefe de piso que habita en los pisos profundos, solo debe haber unas cuantas familias con la capacidad para derrotarlo. Pero por sí misma, ¿fue capaz de derrotar a ese tipo de existencia? Digo, Belcon. A pesar de que solo puede ser una tontería, es mejor no estar demasiado preocupado por este incidente. Tampoco he escuchado antes sobre una persona siendo capaz de derrotar a un jefe de piso por sí misma. Creo que Wallenstein es especial. Probablemente era lo que Eina-san acababa de decir. Incluso si era así, no pude detener la tristeza desde lo más profundo de mi pecho. La escena del callejón de hace unos días pasó por mi mente. La figura de la persona que no permitía que incluso los expertos dentro de la ciudad dieran un paso hacia adelante. Y también su esgrima nítida y poderosa. No ser capaz de intervenir en esa batalla se grabó profundamente en mi corazón. Me hizo darme cuenta de lo pequeño que era. Demasiado lejos. La distancia que hay entre mí y esa persona, hasta dónde se extiende. Las alturas que debo perseguir, realmente es posible de lograr. La abrumadora realidad hizo que mi corazón colapsara en silencio. Belcon. Lo siento. Me distraí. Entonces, eso es todo por hoy. Mostrándole una sonrisa irónica a Eina-san, que se asomó por encima como si estuviera preocupada, di algún tipo de disculpa. Tengo que seguir trabajando duro mañana. Seguí murmurando dentro de mi corazón como si fuera para ella, como si fuera para mí. Mientras me despedía de Eina-san, quien frunció el ceño y forzó una sonrisa, me fui de la sede del gremio. A pesar de que pudo haber sido demasiado fuerte y por la borda, el impacto fue enorme. Mi cuerpo había entrado en un estado de depresión. Sentía que si perdía la concentración, me caería. Los suspiros continuos no se detenían. Solo colgué mi cabeza y caminé débilmente a través de la calle principal. El anochecer, que estaba a punto de desaparecer, volvió el cielo occidental muy nebuloso. La ciudad se animaba gradualmente. Los bares trataban de atraer a los clientes que pasaban por sus puertas. Por el lado de la calle, un bardo elfo que nunca había visto antes tocaba un arpa y homenajeaba a los aventureros de horario con una hermosa voz. Me reveló una leve
leve sonrisa a mí, quien dejó de moverse. Sin embargo, ¿qué tipo de expresión llevo en este momento? Con una mente confusa, solo pude sonreír desesperadamente y le entregué unas monedas doradas y luego me escapé de allí. Fuerte, grande, aventureros de horario. No me dirigí directamente de regreso a la sede, sino que específicamente tomé un desvío hacia la plaza central. Mientras era empujado por los aventureros que regresaban del calabozo, continué mirando Babel, contemplando el calabozo. Momentos más tarde, me dirigí hacia la calle principal del oeste. Sentía que tenía que escapar del bullicioso ruido circundante. Del-san, De repente escuché una voz y levanté mi cabeza que miraba el suelo de piedra. En una mirada más cercana, Seal-san, con su fino cabello gris balanceándose detrás, corría hacia mí. Ya había llegado a las inmediaciones de Señora de la Abundancia. Justo cuando confirmé la enorme barra dentro de mi campo de visión y pensé en ese tipo de cosas. Sin ninguna señal, mi mano fue agarrada por Seal-san. Sus lechosas manos blancas firmemente agarraron mi mano, mientras abría mis ojos en estado de shock y me quedaba sin palabras. Seal-san solo observaba las manos que sostenía en silencio, como si quisiera decir te atrape, y parecía confirmar la temperatura que existía allí. De esa forma, mi rostro al instante se puso rojo. Seal-san levantó la cabeza, con sus mejillas teñidas de rojo como si estuviera emocionada, y, al mismo tiempo, pronunció la siguiente frase. Bel-san, quería verte. Asterisco gacha asterisco asterisco gacha asterisco. Actualmente estaba lavando platos en el fregadero lleno de agua, dentro de la cocina. Las cocineras Catmen corrían a toda prisa de ida y vuelta dentro de la barra. Actualmente estaba centrando en lavar los platos en silencio. Lo siento, Bel-san. Hice que vinieras específicamente a trabajar para mí. Fui traído aquí específicamente por ti, ¿verdad? ¿O hay algo más que decir? Frente a Seal-san, quien trotó y juntó sus manos para disculparse, las palabras salieron volando agresivamente cuando grité. No hace mucho tiempo. Fui atrapado en la trampa de Seal-san y caí en un dilema donde tenía que ayudar a lavar los platos. Si no hubiera estado saludando a los demás y de perezosa, descansando durante el trabajo, no hubiera sido regañada por mi mamá ni forzada a realizar un montón de tareas. ¿No es esto completamente ajeno a mí? Y también podría decirlo, pero no dijiste perezosa antes. Pero, de nuevo, Seal-san, quien estaba asterisco patapata asterisco yendo y viniendo de la cocina. De hecho, estaba ocupada. Se le asignó el trabajo de ayudar a las camareras que estaban muy ocupadas y caminaba repetidamente entrando y saliendo del espacio entre la tienda y la cocina. Digo, de prisa y trabajania, cabello blanco. Chico, ya fuiste vendido por Sil. Simplemente reconoce obedientemente tu destino, Nia. No. Mientras las camareras Sanya-san y Chloe-san me ordenaban, lavaba los platos desesperadamente. A pesar de que, naturalmente, no me sentía aliviado, teniendo en cuenta cómo me cuidaron en varias situaciones. Además de que todavía dejaba que Seal-san me hiciera el almuerzo, decidí soportarlo de buen grado. Realmente no quiero hacer esto para pagar mi deuda. Mientras pensaba en eso, sustituí desesperadamente a Seal-san haciendo sus tareas. Además, no sé por qué estaba secretamente contento de haber podido vaciar mi cerebro y sumergirme por completo en este trabajo que no sé cuándo terminara. Si no me sumerjo en algún tipo de trabajo, siento como si fuera a recordar el asunto que rodea a esa persona de nuevo. Solo pude cerrar la boca y limpiar los platos en silencio. ¿Estás bien, Granel-san? Esta es una gran cantidad. Permíteme ayudarte. Sin darme cuenta, una camarera llegó a mi lado, con un cuerpo esbelto que parecía que se rompería al tacto y delgadas orejas puntiagudas. Una elfo con ojos azules que parecían que se tragarían tu conciencia si los mirabas. Era Ryu-san. Lo siento. Hice que me ayudaras específicamente. No hay problema. También es cierto que es culpa de Sil. Ante la responsabilidad de Sil, mis colegas que estaban sentadas de brazos cruzados también se equivocan. Deberíamos ser nosotras quienes se disculpen. Nuestra etiqueta está mal y me siento culpable. No hay tal cosa. Mientras observaba y escuchaba a la excesivamente seria Ryu-san, entré en pánico mientras todavía estaba lavando los platos. Aunque ya sabía que esta persona tenía modales rectos, puede ser mucho más allá de mi imaginación. Probablemente, desde otra perspectiva, que era una elfo que seguía las reglas de forma directa. ¿Qué pasó? Podría ser un poco entrometida, pero pareces estar deprimido. Quedé aturdido y miré hacia el lado. Al mismo tiempo, miré a Ryu-san, quien lavaba cuidadosamente los platos. Los elfos son una raza que tiene un aspecto que se destaca de los demás. Incluso su rostro de perfil era, sin excepción, perfecto. Aunque no sé de dónde emanaba esa sensación fría, en efecto tenía una belleza que podía encantar a cualquiera. Si estás bien conmigo, entonces puedo escuchar los detalles. Todavía siento algo de culpa por dejarte todo este trabajo. Si no te importa, solo tienes que hablar libremente. A decir verdad, ante la buena voluntad y bondad de Ryu-san, tenía muchas ganas de confesar las emociones dentro de mi corazón. Sin embargo, no puedo hacerlo. No quiero hacerlo. El acto de mi sufriendo del shock de lo débil que era y retroceder unas cuantas calles detrás de la persona que anhelaba. El yo actual no puede hacerlo. Dentro de mi corazón, todavía había una parte de mí que existía dentro de una red de
orgullo. Una vez más comprendí lo patético que era. Sin embargo, como alternativa, traté de plantear una pregunta. Después de escuchar sobre el aumento de nivel de Aizu-san, quería aclarar las dudas que tenía. Sobre eso, Ryu-san, ¿una vez fuiste una aventurera? Sí. Antes, también fui etiquetada con el título de aventurera. ¿Y qué? No tenía intención de indagar sobre el pasado de Ryu-san y le pregunté de nuevo qué tienes que hacer para conseguir un aumento de nivel, aunque siempre había tenido una vaga idea sobre cómo solo tenía que seguir ganando puntos de experiencia, siempre parecía estar un poco mal. Al igual que la diferencia de poder entre un LV1 y un LV2, era como una pared. Entonces, para un aumento de nivel, también existe algo para superar esa imponente y siniestra pared. Ese tipo de pensamiento nebuloso surgió. Después de que Ryu-san escuchó la pregunta, me miró y habló lentamente. Solo logrando una hazaña. Debes lograr una hazaña. Una hazaña que incluso las personas y los dioses alaben. Una hazaña. Derrotando a un enemigo más fuerte que tú, ganando puntos de experiencia de un rango superior. Una vez que pasas una cierta cantidad, es decir, las condiciones para un aumento de nivel, adquiriendo puntos de experiencia de un rango superior. En otras palabras, sin importar cuántas existencias más débiles derrote, aún no conseguiré un aumento de nivel. Lo único que todavía tiene algunos méritos son las habilidades básicas. Si no derroto a una existencia que sea mucho más poderosa que yo, o incluso peor, si no consigo una hazaña que los héroes del pasado hayan hecho, no hay manera de que llegue a alturas superiores. Aumentar de nivel y fortalecer el cuerpo y el corazón es equivalente a la evolución de la materia. También, la gracia de Dios solo le dará una mayor calificación a las personas que pasen por ese camino. Así que si ese es el caso, las habilidades básicas, o, en términos extremos, las habilidades básicas que se acumulan poco a poco no serán una piedra angular para lograr una hazaña. Sin embargo, las habilidades básicas también son indicaciones para la calificación. Cuando las habilidades básicas han alcanzado 6 niveles o por encima, alcanzando el rango D, entonces es la primera vez que se logran las calificaciones para el aumento de nivel. Ella me enseñó eso. Sin embargo, incluso si luchas contra monstruos más fuertes que tú, en una lucha contra un enemigo más poderoso, normalmente perderías. La razón principal es debido a que es más fuerte que tú, a pesar de que la técnica y la habilidad de adaptación también pueden llenar los vacíos. Presentaré una opinión general formando un equipo. ¿Un equipo? Sí, basándose en la cooperación mutua para complementarse entre sí para compensar los defectos de un nivel más bajo y derrotar al enemigo. Todos los aventureros de horario han repetido este proceso varias veces y se han vuelto más fuertes gradualmente. Aunque en ese momento, los puntos de experiencia obtenidos se repartirán entre los compañeros, ese método es el mejor medio para que los débiles derroten al fuerte. Cranel-san, si realmente deseas ser más fuerte, la presencia de un equipo es esencial. Es mejor si lo mantienes en tu mente. Ok, pero, en ese caso, también esa persona, usando su propio poder, derrotó a un jefe de piso, un enemigo muy poderoso. ¿Hasta dónde se extienden las alturas que esa persona ha alcanzado? De principio a fin, simplemente salte conscientemente hacia la existencia de un objetivo. Al mismo tiempo, parece que entiendo nuestra posición respectiva. El resto puede considerarse estar fuera de lugar. Eso está bien. No hay problema. Por favor. Como si se tratara de un discurso formal para aconsejarme a mí, quien no entendía aunque me devanaba mi cabeza, Ryu-san dijo, Cranel-san, mientras el número de personas sea diferente, contiene un significado diferente de una aventura. No sé qué tipo de aventura tomarás en el futuro. Sin embargo, por favor no apartes la vista de esa aventura, del significado de esa aventura. Al mismo tiempo que trataba de averiguar el verdadero significado de sus palabras, Ryu-san continuó y dijo la siguiente frase. Eres un aventurero. Esa única frase se extendió desde mi pecho, entró en las profundidades y se quedó allí. Aquello que deseas. Aunque es solo una especulación, es probable que no esté en ningún lado excepto directamente delante. No, por favor, no te preocupes demasiado. Esto solo es mi sexto sentido, a menudo siempre falla. Aunque en ese instante, me parece que amplié ligeramente mis ojos hacia Ryu-san, que estaba sonriendo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, fui recibido por su frío rostro habitual. No lo pude creer y seguí mirando. Después de que me preguntó con la mirada, ¿qué pasa?, me apresuré a responder, no es nada. Después de un tiempo, por fin terminamos de lavar los platos. Muchas gracias, Cranel-san. Si puedes, entonces visita la barra de nuevo la próxima vez. Está bien, vendré la próxima vez. Fui mirado por Ryu-san, quien todavía tenía trabajo por hacer, mientras salía por la entrada de la cocina. Pasé por las puertas de la señora de la abundancia. Después de mirar los bulliciosos asientos vacíos de la barra, me dispuse a regresar a la sede. Bell-san, Seal-san. Después de ser llamado, me di la vuelta. Seal-san estaba parada no muy lejos. Quizás porque trató desesperadamente de terminar su trabajo como camarera. Sus mejillas blancas brillaban de color rojo. Siento mucho lo de hoy. Estoy muy agradecida por ello. No. Aunque dije esas palabras al principio, todos los días he sido cuidado mucho por ti, Seal
Al-san. Mi mirada cayó hacia el suelo. Solo entonces me di cuenta que una cola y un moño que estaba conectado a la parte posterior de la cabeza estaba cerca. Al mismo tiempo, hablé con dificultad. Teniendo una actitud tan seria, ¿no tendría cosas que deberían ser culpados, volverse algo imposible de culpar? De todas formas, originalmente no tenía ninguna intención de investigarlo más. Bel-san. Al-san miró hacia arriba y usó sus pálidos ojos grises para mirarme. Sus labios se abrieron un poco y se cerraron suavemente, como si luchara por decir algo. Incliné mi cabeza. Porque yo no soy un aventurero sama, no sé qué decir. San, no está bien no ir a la aventura. Ante esas palabras que dijo en voz baja, abrí mis ojos. Después, Al-san miró hacia otro lado ligeramente, sus cejas rectas cayeron, como si estuviera revelando una sonrisa irónica. Por favor, no te fuerces, sin importar qué pase. Solo quería transmitirte ese punto. ¿Por qué tengo miedo en este momento? Con un latido brumoso, Al-san susurró las últimas palabras. Probablemente había escuchado la conversación entre Ryu-san y yo. Como civil, debe haber reaccionado sensiblemente con el contenido que a nosotros los aventureros ya debe habernos adormecido. Lo siento, diciendo esas palabras poco claras. No, seguiré haciéndote el almuerzo. Por favor, sigue aceptándolo de ahora en adelante. En realidad, no hay necesidad de que te fuerces, le dije al mismo tiempo que revelaba una sonrisa irónica. Al mismo tiempo, comprendí el significado de esa frase. Ella espera que el día en el que no pueda aceptar ese almuerzo nunca llegue. Eso era lo que estaba transmitiendo. Después de inclinarse perfectamente con su traje de camarera pulcramente vestido, Al-san volvió a la tienda con un rostro lleno de sonrisas. La cálida luz naranja y los bulliciosos sonidos de risas continuaron filtrándose desde el bar. Me quedé allí, mirando al cielo. Tenía la sensación de que había dos caminos enfrente de mí. El camino señalado por Ryu-san y el camino que fue aconsejado tanto por Al-san y Eina-san. Eres un aventurero. Un aventurero no debe ir en una aventura. Probablemente, con toda seguridad, se trataba de dos frases que eran extremadamente opuestas. Mi corazón no siguió pensando y las voces de esas personas continuaron superponiéndose tranquilamente. Manteniendo el estado en el que estaba en la entrada de una encrucijada, seguí mirando al cielo. La primera luz de la mañana brillaba desde el cielo del amanecer, iluminando débilmente el borde exterior de la ciudad. La deslumbrante luz surgiendo de la cresta de la montaña lentamente reveló la figura y la reflejo. La cara parecía ser de color rojo brillante, faltaba poco tiempo para que terminara. Mientras que nuestras armas se enfrentaban ferozmente sobre las paredes circundantes, entendí eso. A partir de esa persona, cuyo cabello dorado se mecía, un ataque implacable fue liberado. Los continuos ataques de la vaina pasaban a través de mi cuerpo. Al mismo tiempo, el tema que impuso era la parte final del entrenamiento. Era para mostrar a través de mis propias acciones. Bloqueé la vaina que sobrevolaba, ampliando mis ojos ligeramente. El número de veces que me defendía contra los ataques llegaban desde enfrente siguió aumentando. Hasta ahora, había sido testigo innumerables veces de los increíbles métodos defensivos de esta persona. No desviaba directamente el arma del enemigo, sino en su lugar, la golpeaba desde un lado o en diagonal para difundir la fuerza y detener el ataque. Hasta el momento, yo había experimentado y mejorado esos movimientos continuamente. En este último día que estaba a punto de ser declarado como el final, demostré todo lo que había aprendido. Enérgicamente suprimí mis pensamientos sobre retirarme y valientemente me defendí. Mientras bloqueaba otro y otro golpe, mientras que de vez en cuando rozaban mi cuerpo, sostuve la daga en mi mano y corté. Rompí mi postura defensiva y, por primera vez, la contraataque, el grito del metal golpeando metal. Ella esquivó fácilmente mi golpe, pero en realidad lo transmití. Frente a mí, quien respiraba entrecortadamente y tenía mi daga desviada y bajaba el brazo. Aizu-san solo me miraba en silencio. De repente, una luz brillante descendió del sol de la mañana. Bajo esa luz cada vez más intensa, era difícil abrir los ojos. Después de ese momento, en el lado opuesto de la luz, tuve la sensación de que esa persona sonreía felizmente. Con esto, se ha terminado. Aizu-san tranquilamente murmuró para sí misma. De las paredes circundantes, se podía ver claramente una parte del sol que había salido de los cielos del este. Esa era la señal que declaraba el final de este entrenamiento de una semana. Giré mi rostro hacia un lado temporalmente y observé el paisaje. Luego, cuando mi mirada se cruzó con la de ella, quien también estaba viendo el mismo paisaje, bajé mi cabeza. Gracias por todo hasta ahora. Mientras miraba el suelo de piedra, me incliné por un tiempo. Cuando recordaba esto, se siente muy corto. En esencia, solo fue una semana muy corta. Ante este momento de ensueño, apreté los dientes con fuerza. Poco después, levanté la cabeza. Aizu-san todavía tenía un rostro sin emociones, pero sus cejas se habían relajado. Al mismo tiempo, susurró con una voz cálida. También debo agradecerte. Estaba feliz. Para esa apariencia, para esa sonrisa fugaz, la hermosa escena de la mañana creó una frontera dorada. Al final, todavía me puse completamente rojo. Después de abrir y cerrar la boca, incliné mi cabeza y no hice nada. Entonces, a partir de ahora, buena suerte. Oka. Después de la despedida que fue atesorada como Dios manda, esa persona
persona me dio la espalda y se alejó lentamente. Mirando su espalda que desaparecía en la deslumbrante luz, me pregunté si podía llegar hasta ella. Pensé, este par de manos, al igual que el momento anterior, ¿podrían llegar al lado de esa persona? Durante el tiempo de esta semana, me di cuenta de que la distancia de esa persona sin duda aún estaba muy lejos. Simplemente en la medida en que permanecería allí aturdido. Simplemente en la medida en que te hacía sentir que era inútil. ¿Realmente puedo perseguir a esa silueta? Aún así, debo ir tras ella. Si no lo intento, entonces definitivamente estará fuera de alcance. Nada volverá a comenzar para estar a su lado, para ponerme al día con ella, hacia esa silueta. A esa altura, debo seguir estirando mis manos una vez más. Incluso si actualmente estoy abrazando mi sin forma y colapsado débil corazón. Incluso si ese es el caso, debo jurar ante esta clara mañana. También le di la espalda a ella, quien desaparecía poco a poco, y comencé a caminar en la dirección opuesta. Después de que Eina organizó los documentos distribuidos en su mesa de trabajo, suspiró en voz alta. Desde su entorno, sonidos susurrantes de preparación para regresar a casa venían de sus colegas que se separaron debido al trabajo. Colgado en la pared cerca del techo, un reloj marcaba las 8 de la noche. Dentro de la oficina de la sede del gremio, solo quedaban unos pocos grupos de personal. Se veía excepcionalmente tranquilo. ¿Por qué no encontrar algo para beber? Justo cuando Eina tuvo ese pensamiento mientras inspeccionaba los alrededores, el sonido de su amiga recepcionista vino desde el fondo de la habitación. Eina, ayúdame. Hay tantas cosas que no terminar aunque continúe hasta mañana. Lo provocaste tú misma. Es tu culpa por no trabajar hasta hoy, Misge. Después de un profundo suspiro, se negó rotundamente al grito de su amiga humana. En la mesa de trabajo de la empleada con una cara de niña, Misge, numerosos documentos se amontonaban como una pequeña montaña. Era para ensamblar los registros de la información solicitado por los dioses para diversas familias. Ese era el resultado de que esa había acumulado gradualmente ese trabajo por holgazanear. ¿Por qué hay tantas personas que aumentaron de nivel en este periodo? Es demasiado, todos ellos aumentaron de nivel en este último minuto. ¿De quién es este plan? Te digo, no hables de la cristalización de la sangre y el sudor de los aventureros de esa forma. Si hubieras trabajado honestamente desde el principio, entonces no habría sido reducida a tal destino, ¿no? Sí, estoy reflexionando sobre ello, Eina, ayuda. De ninguna manera. Como si la conversación hubiera terminado, Eina le dio la espalda. Mientras recibía una denuncia, que desleal, suspiró y pensó en traer un café más tarde. Como si se sumergiera en el regusto después de terminar su trabajo, apoyó su delgada barbilla en sus codos apuntalados. Eina miró el papel que fue escrito con rapidez. Una aplicación. En ese documento escrito con caracteres grandes, el resumen del mismo era persuadir y cambiar la actitud operativa de la familia Soma. Era su propio informe escrito a mano después de escuchar las palabras de Loki y Bell. Eina no quería castigar a la familia Soma. Aunque había pensado en ello, no pretendía condenar la gestión liberal interna de la familia. Sin embargo, si realmente quería castigarlos, basado en las palabras de Bell y Lily, efectivamente debían ser castigados desde un punto de vista justo. Independientemente de si había o no razones apropiadas, ser condenados era inevitable. Eina nunca había pensado en querer ser como una diosa de la justicia y sostener una espada y una balanza en la mano. Por lo menos, creía que se trataba de un territorio en donde no debía participar. Solo que, a pesar de que ese era el caso, si fueran a cambiar un poco y permitir que las condiciones de vida de los aventureros y ayudantes mejoraran, no habría necesidad de dudar si debía participar o no. Sin importar nada, Eina, quien ponía más importancia a si los aventureros regresaban del calabozo que cualquier otra cosa, caminaría a través de ese flujo de agua, ya que me puse del lado de una familia específica. Ya soy incapaz de dar una explicación convincente en defensa propia. Frente a ese informe que parecía delatar a alguien, Eina ya era consciente de que se mezcló en gran medida con sus propios asuntos personales. La familia específica era la de Bell y los otros. Con base en los resultados, Eina estaba demasiado preocupada por ese chico, de modo que realizó actos de intrusión en la familia Loki y la planificación deliberada de dañar a la familia Soma. En la superficie, era un acto que traicionaba la neutralidad del gremio. Esa era una cuestión completamente diferente del acto de aconsejar a Bell después de discutir con él. Abuso de poder. Como miembro del gremio, se podría considerar como un fracaso. Sin embargo, es peor que sentarme aquí sin hacer nada y sin preocuparse por ello. Incluso si no merecía ser miembro del gremio, Eina no quería perder su identidad como Eina Tuye. Incluso si solo era un argumento engañoso, ya lo había decidido. La noble sangre corriendo dentro de su cuerpo era la misma que la de Riviera. Incluso si decía que era por el orgullo de su insignificante lado semielfo, todavía no quería fingir que no lo había visto. Eso era algo que Eina pensaba desde el fondo de su corazón. Sí, soy despedida. Entonces déjenme unirme a la familia Estia. No podían ser tan irresponsables de sus actos. Ella juguetonamente pensó en eso y continuó pensando en los hechos que ocurrirían después de cambiar su trabajo. Mientras balanceaba su
su cabello castaño semilargo. Eina no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica ante sus propios delirios. ¿Qué pasa, Eina? De repente te reíste. No me reí. Eso es ir demasiado lejos. ¿Cuál es el problema? ¿Sucedió algo? Tengo curiosidad. No, solo pensaba en los futuros eventos después de cambiar mi trabajo. Después de cambiar de trabajo. No puede ser. Eina, ya no trabajarás en el gremio. En el momento en que Misge levantó la voz, gata, todos los otros empleados se levantaron de sus sillas al mismo tiempo. Todos eran hombres. Eina repentinamente quedó atónita frente a esa escena uniforme al mismo tiempo. Se apresuró a corregir la idea errónea de su amiga. Digo, los acontecimientos después de que me despidan del gremio. No tengo ningún plan de renunciar. ¿Qué? No me asustes de esa forma. Que seas despedida es imposible. Imposible. Ante las palabras de su amiga de eso no sucederá, Eina contuvo su impulso de darle una sonrisa irónica. La línea masculina que se puso de pie suspiró, y volvieron a sentarse a gusto. Bueno, de todos modos, si ese informe era aprobado por sus superiores, entonces tal vez podrían hacer que el dios Soma se preocupara más por los problemas de gestión en su familia. Incluso si la facción en sí no tenía problemas, las actividades de los miembros fuera de su sede también estaba alcanzando la zona negra. Además, según el testimonio de Bell de que lastimaban a los civiles, estaba casi confirmado que recibirían algún tipo de castigo. Si ignoraban la advertencia, basado en la situación, podrían ser expulsados de horario. Se trataba de la existencia continua de la familia. Incluso si era el dios Soma quien solo estaba interesado en sus aficiones, tendría que considerar seriamente la dirección de su gestión. La Happy Tarde-san no parece tener malas intenciones. Después de entrevistar a los ancianos de la tienda de flores que se vio envuelta en la disputa entre Lily y él, familia Soma expresaron una vez que estaban avergonzados de sí mismos. Dijeron que, desde el día en que la chica fue expulsada, algo de dinero se colocaba enfrente de la tienda sin saberlo. Fue debido a ello que no presentaron una queja de daños al gremio. Deseaban que Eina le transmitirle a la chica palabras de disculpa en su nombre, pero Eina no aceptó. Transmitir esas palabras era el trabajo de las partes involucradas. Sangre y sudor de los aventureros, Eina murmuró una vez más las palabras que había dicho ella misma. Como si estuviese mirando muy lejos, su mirada se levantó ligeramente. Si los aventureros usan sus propios pies para pisotear a los demás, entonces esa sangre y sudor también son de una persona desconocida. No hay manera de que todo saldrá bien, pensó Eina. Eina, quien deseaba la seguridad de los aventureros, quería apoyarlos. Sin embargo, esa creencia se vio sacudida deliberadamente. Entre ellos, existían personas que podían mantener un rostro serio mientras realizaban actos horribles que no podían ser ignorados. Dos contrastantes emociones complejas. No se limitaba solo a este incidente. Ocasionalmente, Eina había sentido una sensación de vacío en sus propias acciones. Era una sensación que era suficiente para sacudirla. Aunque entendió que estaba pensando demasiado sobre ello, no podía eliminar esos sentimientos negativos. Toye. Sí, Eina, quien estaba inmersa en sus propios pensamientos, levantó el rostro cuando fue llamada por una voz cercana. El empleado que estaba sentado cerca de la ventana del mostrador señaló hacia la entrada del vestíbulo. La mirada de Eina se dirigió hacia allí. Solo entonces se dio cuenta de que Bell, quien volvió del calabozo, estaba entrando en la sede del gremio. Lo siento, muchas gracias. Eina inclinó la cabeza y se levantó de su asiento. Su rostro originalmente nublado se había iluminado, ni siquiera ella misma lo había notado. Cogió ese ritmo un poco y caminó en dirección al vestíbulo. Pero, no es que no haya aventureros que estén trabajando duro desesperadamente. Cuando vio el rostro de Eina, quien se asomó desde la recepción, Bell sonrió inmediatamente. Eina también sonrió y agitó la mano. Como era de esperar, a Eina le gustaban los aventureros. Aunque muchos de ellos eran personas groseras, al ver a esos individuos descuidados, se animaba con solo mirarlos. Se sentía a gusto. Aunque existían aventureros que solo se moverían por su propio interés y no salvarían a los ayudantes. Quienes salvaban a los ayudantes también eran los aventureros. Si decía que era para ellos, todas las preocupaciones que Eina sobre ser despedida serían destruidas. No querer que los aventureros murieran de ninguna manera era una mentira. Esto fue lo que pensó Eina mientras miraba el rostro del aventurero inmaduro de quien era responsable. Aunque frecuentemente se dice que las buenas personas a menudo tienen muertes prematuras comparadas con las malas personas. Eina no quería creerlo, no podía creerlo. Por lo menos para que él no muriera, Eina también se esforzaba en ello actualmente. Y esa superstición no tenía ninguna base. Esta era la ciudad laberinto, horario. Incluso los nobles dioses no podían prever qué pasaría, la ciudad más caprichosa del mundo. Kano solo podía estar allí, aturdido. Kano, ayuda. Enfrente de la sangrienta escena, sus ojos se congelaron. Un feroz toro rojo escarlata. El monstruo, que estaba completamente teñido de líquido de carmesí, era de más de 2 metros, que actualmente miraba hacia cielo lejano, el techo del calabozo, mientras emitía un rugido. Un
Un sonido fuerte. Bajo la amenaza del rugido que parecía ser capaz de romper los tímpanos, Kanu casi cayó sobre su trasero. Un enorme cuerpo lleno de músculos. Un arma viciosa abarcaba todo su cuerpo. Después fue la presión decisiva. Minotauro. En el sentido más verdadero, era un monstruo que todos en el mundo conocían como sinónimo de monstruo. En este momento, actualmente blandía una gran espada y sacrificaba a los aventureros. Todo comenzó porque fueron testigos de un grupo de amazonas rodeando a un hombre corpulento. Dentro de la habitación tenía lugar una ardiente batalla. Era una intensa batalla que se libraba entre individuos fuertes que no pertenecían a los pisos superiores. Aunque al principio, Kanu tenía como objetivo al solitario aventurero Bestman para robarle, después de ver el emblema en su equipo, el perfil lateral de una valquiria con joyería de oro como borde, entendió que se trataba de una batalla entre familias. La familia Fraye, a la que pertenecía el hombre, principalmente a causa de los celos de las diosas hacia la belleza de Fraye, tenía muchos enemigos. La diosa Fraye tenía el capricho de apresurarse a sentir cuando estaba interesada. Siempre y cuando sus propios miembros quisieran entrar solos en el calabozo, entonces era bastante obvio que sería peligroso. Hablando de eso, aunque en ese momento Kanu no sabía nada de esa información específica, la información sobre Ater siendo visto solo en el piso 17 ya se había extendido a lo largo de la semana. Esa batalla fue un ataque planeado por una cierta diosa quien creyó que era una buena oportunidad. Aunque Kanu solo podía filtrar sonidos de gemidos ante esa batalla de diferente dimensión, en ese momento de repente se dio cuenta. Ignorando la brecha entre los números, el hombre bestia parecía proteger la carga detrás de él mientras seguía luchando. Esa era la encrucijada del destino. Kanu y su equipo tomaron un desvío y rodearon su espalda en el calabozo. Esperaron una apertura y al instante le arrebataron la carga. Aunque un frío aullido hizo que sus corazones se congelaran, era mejor decir que fue todo. Ater estaba siendo suprimido por las fuerzas enemigas y confirmaron que no podía escapar temporalmente. Kanu y los demás avanzaron a toda prisa en el calabozo. Aunque querían aumentar la distancia lo más posible, esa gran caja de carga no era tan fácil de transportar. Tenían que salir de allí lo antes posible. No tenían la menor duda de que se trataba de una recompensa de un aventurero de primera clase. ¡Qué gran valor tendrá! Kanu oscuramente pensó para sí mismo. Unos días antes, le había robado a una Javi que alguna vez fue su compañera, y obtuvo una espada mágica. Esta vez, debería ser mucho mejor que eso. Su suerte había llegado, y él firmemente lo creía. Después de asegurarse que estaban lo suficientemente alejados, Kanu y su equipo no pudieron esperar para abrir la caja de carga y se inclinaron para echar un vistazo, para ver el ítem que estaba encerrado dentro de la caja de carga, para ver al monstruo llamado Minotauro que había sido capturado y era delimitado por cadenas. Sin excepción, los pensamientos de las personas en la escena se tiñeron completamente de blanco. Entonces inmediatamente, sus visiones también se tiñeron de rojo sangre al mismo tiempo. Uno de los cuernos ya estaba roto. El Minotauro con emoción exhaló entrecortadamente por la nariz, se dio la vuelta y desgarrado las cadenas de hierro. Los compañeros de Kanu que se encontraban cerca se convirtieron en frutas podridas. Mientras ofrecía gritos de bendición como si el mundo estuviera a punto de terminar, el Minotauro dejó escapar gritos de alegría. ¡Ya! ¡Ya! Sus compañeros fueron brutalmente asesinados. Al mismo tiempo que emitía una voz que parecía rota, uno de los hombres se escabulló en pánico. La hierba que crecía en el suelo ya se había convertido en un mar de sangre. Uno de sus compañeros que ya había muerto se convirtió en la pintura e hizo que esa miserable escena contrastara vívidamente. En el aire flotaba una densa atmósfera de muerte. Uno de los aventureros se cubrió la cabeza y salió corriendo, quizás debido a que perdió su juicio sereno. Se apretó en un rincón de la habitación. El Minotauro avanzó a paso lento y sin prisas, se acercó al hombre que exponía su espalda. La figura del monstruo armado con la gran espada dentro de la caja de carga era extremadamente antinatural. Kanu sintió que la escena que veía estaba totalmente lejos de la realidad. ¡Jai! ¡No vengas! ¡Bo! ¡Uba! Mirando a su compañero, quien finalmente se dio cuenta que se vio obligado a actuar una parodia trágica de una sola persona. Kanu no pudo reír. Su cuerpo y su mente estaban inmóviles, solo el color de su rostro cambiaba constantemente. Su mirada estaba fija en ese punto. ¡Bo! ¿Por qué? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué estás aquí? 2. Con ese humano que miraba a la pared dándole la espalda, el Minotauro solo levantó su brazo y miró por encima. Frente a la aguda voz de su oponente, quien estaba acurrucado en el suelo, el monstruo instintivamente levantó la gran espada. Emitió una expresión fina. El cuerpo lleno de músculos, asterisco surusuru asterisco y comenzó a tensarse. Esa parecía a una plataforma de ejecución. La oscura sombra gigante cubrió completamente al aventurero, la desesperación se mostraba en su voz. El grito que no podía considerarse como un sonido hizo eco grandiosamente en la habitación y en un instante
Asterisco Dogan asterisco la gran espada fue oscilada hacia abajo y creó un estruendo. Asterisco Gucha asterisco desde el lado interno del minotauro, líquido rojo carmesí voló por todas partes. Siendo bloqueado por la parte posterior de sus huesos gigantes. Kano no pudo confirmar en qué tipo de pedazos de carne se convirtió su compañero desde su posición actual. Sin embargo, el líquido rojo y los pedazos de carne pegados en el suelo y la pared lo decían todo. Incluso se olvidó de ocultarse y solo pudo quedarse allí aturdido. Kano fue testigo de esa escena hasta el final en la entrada de la ruta de acceso. Filtró un sonido seco. VO. Entonces, ese sonido entró en los oídos del minotauro. Dándose la vuelta, reveló un rostro tenso, con sangre fresca como maquillaje sobre ese rostro feroz. Sus globos oculares se dieron la vuelta y miraron hacia Kano. Su corazón pareció congelarse y su respiración se bloqueó torpemente. Dándose la vuelta, usó toda su fuerza y pateó el suelo. Con el violento rugido aún persistiendo en sus oídos, Kano utilizó toda su fuerza para escapar de ese lugar. Rápidamente, como si un martillo golpeara el suelo, pasos muy pesados resonaron. Sus ojos comenzaron a ensancharse. El extremadamente fea dios de la muerte lo alcanzaba a una velocidad formidable. No bromes. Su respiración se había vuelto extraña. Su lengua tenía una sed intolerable. No podía pensar correctamente y en repetidas ocasiones estimuló su cerebro. Sentía que su cerebro dentro de su cabeza estaba hirviendo, caliente. De todas formas, estaba extremadamente caliente. Como si estuviera loco, su sudor continuó fluyendo hacia afuera. Ignorando todo, Kano continuó huyendo desesperadamente. Algunas veces, sus piernas se enredaron. Él huyó ciegamente. Actualmente era tarde en la noche. No había ni siquiera la sombra de un aventurero cerca. El vacío calabozo parecía un laberinto para Kano. Sentía que sin importar cuánto tiempo corría, todavía no podía escapar de la misma visión. No puedo quitármelo de encima. No puedo quitármelo de encima. No puedo quitármelo de encima. Solo había una cierta distancia entre la enorme presencia que perseguía y cazando a Kano. Una poderosa sensación de discordia. Como si se le diera un flujo constante de la fuerte presión que sin duda sería capturado. El feroz toro que debería ser conocido por Arrasa en su lugar revelaba una sensación como si fuera un cazador astuto. No había error. Kano dejó escapar su deseo de gritar. Como reemplazo de que una sola persona rompiera uno de sus cuernos, a cambio de ese dolor, realmente había obtenido sabiduría. El minotauro sosteniendo la gran espada perseguía a Kano con emoción. El monstruo detrás de él se acercaba constantemente. Kano, quien respiraba entrecortadamente, cambió drásticamente su dirección y se dirigió hacia un camino abierto. De todas formas, tenía que correr hacia adelante. Debía alejarse. Hace tiempo que había olvidado su calma. Solo tenía ganas de liberarse de ese miedo. ¿A dónde ir? ¿Cómo ir? No lo sabía. Solo podía seguir moviéndose desesperadamente. En el momento en que se dio cuenta, Kano había entrado en un callejón sin salida. Sintió como si sus ojos se le salían de las órbitas, como si el fragmento de su sonido que apretó desesperadamente se filtraba de su garganta. Sus ojos temblaban. Después de eso, de pronto Kano se dio la vuelta. El sonido de pasos y rugidos se había interrumpido. El impresionante silencio pareció descender para ese momento. En el momento siguiente, se escuchó un bo. Un minotauro con un cuerno pegado a su cabeza dio vuelta en la esquina. Gritos se dispersaron. Una vez que se pasaban los límites, el pánico era extremadamente simple. El minotauro sostenía la gran espada mientras se revelaba a sí mismo completamente en la esquina. De hecho, ese gran trozo de metal de alta calidad solo era una espada de una mano ordinaria para ese gran cuerpo. Desde las profundidades de sus enormes dientes blancos, respiraciones horribles continuaban surgiendo. Ojos llenos de sangre y un arma mojada con el color carmesí. Deseaban el próximo sacrificio. No teme hacer... Kano alcanzó su cintura y sacó la daga roja. Luego osciló la espada mágica hacia el monstruo que se acercaba lentamente. Gobo, no vengas más, desaparece, muere. La bola de fuego lanzada por la daga golpeó al minotauro. Kano imprudentemente osciló la daga y liberó la magia en innumerables ocasiones, lo que reducía su poder. Dentro del espacio en el que no había ningún lugar para correr, continuaron las explosiones a pequeña escala. Frente al minotauro que parecía oscilar sus fornidos brazos de un lado a otro, Kano sufrió una crisis nerviosa y continuó oscilando la espada mágica. Poco después, la hoja roja emitió un grito y se cubrió con grietas finas. Como si la cuchilla hubiese perdido su luz, numerosas limaduras de hierro cayeron al suelo. Abrió los ojos al mismo tiempo, expresando su consternación. La espada mágica había superado su uso y se destrozó por sí misma. Por último, Kano fue traicionado por su arma al final. Y dos. El monstruo que todavía tenía fuego en su cuerpo estaba frente a sus ojos. Los ojos que estaban llenas de rabia actualmente miraban hacia abajo a Kano. Un instante después, la enorme silueta extendió los músculos de sus brazos y levantó la espada por encima de su cabeza.
Oh, siguiendo la sensación de su frente siendo cortada severamente, la conciencia de Kanu colapsó completamente. El asa de la taza se rompió. Estia detuvo de repente sus acciones y miró fuertemente ese pedazo de cerámica. Sin mostrar ninguna señal, la taza de té blanca en la mesa se rompió. El asa curvada cayó sobre la mesa. Aunque el cuerpo de la taza evitó ser completamente destruido, piezas de color blanco todavía se esparcieron por todas partes. Estia, quien permaneció en silencio durante un periodo de tiempo, levantó la cabeza de la taza que se rompió de forma poco natural y miró a Bell, quien correteaba de ida y vuelta en la cocina. Después de terminar el entrenamiento con Asu, el chico, quien se había vuelto energético, parecía que iría al calabozo un poco más temprano hoy. No tenía tiempo comparado con lo habitual. Después de cambiar su mirada de Bell, quien había terminado de ponerse solo su camisa y pantalones ajustados de aventurero, y la taza de té, Estia sintió una angustia indescriptible. Entonces, Kami-sama, el trabajo de seguimiento está casi completamente hecho. Solo tienes que abrir el dispositivo mágico de piedra en el final. Ah, Bell-kun. Ante Bell, quien había levantado su mochila ligera y se preparaba para irse, Estia reaccionó de inmediato y le pidió que se detuviera. Por lo tanto, se detuvo y se dio la vuelta con una expresión de incredulidad. Estia estaba sin palabras. No podía decir, debido a que tengo un mal presentimiento, hoy no vayas al calabozo. Esas palabras sin ninguna base. Incluso si era ella misma, también tendría pensamientos de ¿qué pasa con eso? Sin embargo, no podía pasar por alto el hecho de que estaba profundamente agitada dentro de su pecho. Al instante miró la copa rota que parecía declarar un presagio y gimió. Ya ves, ¿por qué no actualizamos tu estado? No lo hemos hecho recientemente, ¿verdad? Sobre eso, ¿qué? Será rápido. No hay necesidad de que te preocupes por el tiempo. Así que, por favor, incluso Estia sentía que actualmente tenía una sonrisa confusa. Sin embargo, Bell no pudo ignorarla cuando estaba así, bajó sus cejas y sonrió mientras aceptaba su propuesta. Estia dejó de lado temporalmente el hecho sobre la taza de té rompiéndose y comenzó a mover con agilidad sus manos y actualizó su estado. Bell-kun, ¿trabajas bien con esa ayudante-kun? Kami-sama, desde hace un tiempo has estado haciendo las mismas preguntas. ¿De verdad? Debido al hecho de que no podía calmarse si se quedaba en silencio, trató de hablar, pero en su lugar Bell le dio una sonrisa irónica. Estia, quien estaba preocupada por varias cosas cuando él exploraba el calabozo junto con Lily, ya había planteado repetidamente la misma pregunta una y otra vez. Su rostro se puso rojo mientras se sentaba en la espalda de Bell y tosió un poco. Entonces, utilizó una aguja para pinchar su dedo, permitiendo que saliera un poco de su sangre de Dios, y movió sus diminutas manos en el texto sagrado grabado. Hablando de eso, ¿fue hace una semana? ¿No estabas entrenado con esa princesa de la espada? El dominio de la resistencia ha mejorado tanto que dejó atrás a las otras habilidades básicas. Mientras escuchaba la risa seca de Bell, continuó actualizando el estado. Como era de esperar, el humor de Estia gradualmente se volvió peor mientras continuaba con el proceso de actualización. No hacía falta decir que la culpa era de la tasa de crecimiento provocada por la habilidad Deseo Inquebrantable. Estia reveló una expresión aburrida sin precedentes y le hizo la pregunta que le preocupaba hace unos días. Bell-kun, aunque me siento un poco avergonzada por ser tan curiosa, pero ¿hiciste algo inmoral con la princesa de la espada? Por ejemplo, una almohada de regazo o algo similar. Bell mantuvo su posición acostada y escupió. Kauf continuó ahogándose mientras sus orejas se ponían rojas, carmesí delante de los ojos de Estia. Esa maldita gata ladrona, vaya en lo que sea. Estia apretó los dientes con fuerza mientras pensaba eso. ¿Cuándo ocurrió que el crecimiento del estado de Bell había aumentado a otra etapa? Sobre la base de las reacciones del niño, dejando de lado una almohada regazo. Estia estaba convencida de que sucedió algo que hizo que sus sentimientos se incrementaran. Maldita sea, las llamas de los celos dentro de su corazón ardían. Sobre eso, Kami-sama, el estado también puede fortalecerse con otras cosas además de luchar contra los monstruos, digamos, con el entrenamiento. Quiere cambiar de tema. Estia pensó eso y creyó que no había necesidad de indagar más lejos. Si era necesaria una razón, era porque Estia era una diosa. Era obvio que perdonaría tales pequeñeces. Mi mano se deslizó, busuri. Bell comenzó a sollozar y gritó, fingiendo que no sabía por qué. Estia comenzó a explicar. Puede fortalecerse. Comparado con discutir si es combate real o entrenamiento, es más importante que se pueda convertir en puntos de experiencia que se acumulen dentro de tu cuerpo. Un simple juego o trabajo absolutamente no serán tratados como puntos de experiencia. A su vez, incluso si es entrenamiento, si estás desesperado y centrado, entonces sin duda se convertirá en puntos de experiencia. Así que eso es lo que es. Es la misma pregunta de si puedes usarlos confiablemente por tu cuenta o no. Si eres capaz de dejar un indicio de ello, entonces más tarde podremos desenterrar esto. Aunque el argumento de problema sobre la selección de cuál lado y el dominio de la técnica eran bastante cercanos, no se revisaron
pasaron específicamente. Ese tipo de explicación probablemente era más fácil de entender para Belle. Poco después, la actualización del estado estaba a punto de terminar. Estia tenía los labios apretados. Uva, Kami-sama, lo siento, me tengo que ir. Cuando Belle miró el reloj, su rostro se puso pálido y se sentó. Rápidamente se alejó de Estia, recogió su equipaje y se dirigió directamente hacia la puerta. Devil-kun, todavía tengo que decirte tu estado. Lo siento, lo escucharé más tarde. Me voy. Con una expresión de pánico, Belle salió de la casa. Estia, quien se quedó sola, bajó su brazo extendido y suspiró. Miró la taza de té en la mesa desde la esquina de sus ojos. Entonces cambió su mirada hacia el lugar en donde estaba antes la espalda de Belle. Una vez más, recordó la información sobre el estado. Belle Cranel LV1. Fuerza. Siglo 982 Resistencia. Siglo 900 Destreza. Siglo 988 Agilidad. SS 1049 Magia. B751. ¿Qué? SSS. Como si quisiera aferrarse a su cabeza, Estia utilizó su mano derecha y se cubrió la frente. El sol exponía poco a poco su rostro desde las montañas al este de Horario. En el interior de la prácticamente más alta habitación de la residencia, ella podía ver más allá de las murallas que rodeaban la ciudad y ver los destellos de brillantez de las montañas. Asu miraba la escena fuera de su ventana y entrecerró los ojos ligeramente. Al mismo tiempo que era bañada por el sol matutino, de repente tiró su cabello dorado detrás de ella. Sacó su única arma, un estoque, de su cintura y usó su delgado brazo para tocarlo por completo. Emitió un sonido sonoro y confirmó el estado de mantenimiento. Entonces, tranquilamente miró hacia adelante. Su figura completamente equipada se reflejaba en un espejo de cuerpo entero. Bajo la luz del sol, su armadura de color azul pálido, su peto blanco plateado y sus herramientas de cintura emitieron un poco de luz. Ella miró directamente a la chica, quien fue coronada como la princesa de la espada, y era temido por los demás como una maníaca de la batalla. Asu. Hey, Asu, ¿aún no estás lista? ¿Cuánto más planeas perder el tiempo? Inmediatamente, lista. Hacia la puerta, respondió a la voz del bate. Asu apartó la mirada de su propia figura. Ya habían pasado 12 días desde que había alcanzado el LV6. Hoy era el tan esperado día de la expedición al calabozo. Era la fecha prevista para la expedición en que los miembros de la familia de Loki se reunieron para explorar los pisos inferiores. Para la excesivamente poderosa Asu Wallenstein, esa era la única posibilidad para ser capaz de llegar a nuevas alturas. Asu, apresúrate. Vamos a competir sobre quién mata a más monstruos. ¿Qué molesta? ¿Por qué estás aquí, Tione? Esa es mi línea. El perro perdedor debe actuar como un perro perdedor y mover la cola e irse. No soy un perro, soy un lobo. De todas formas, cuando perdí, a pesar de que tu solicitud fue rechazada completamente y te lastímate por todo el cuerpo. Incluso puedes decir algo como, soy un perro perdedor, lo siento. No. Ignorando los bulliciosos sonidos desde el otro lado de la puerta, Asu se dio un vistazo final. Un sonido entró en sus oídos. En el cielo matutino, un sonido metálico se expandía constantemente. La delgada torre del reloj situada en el lado este de la ciudad comenzó a emitir un pesado gemido. Asterisco chiri asterisco, mi cuello sintió un poco de dolor. Belle-sama, puse una mano sobre mi cabeza mientras examinaba los alrededores. En la gran habitación con paredes de color madera crecían flores cortas y árboles. En esta habitación en el 9º piso, no pude ocultar mi expresión de sorpresa. Tampoco podía explicarle adecuadamente a Lily, quien estaba a mi lado. ¿Sucede algo? No, ¿cómo lo diría? ¿Debo decir que estamos siendo observados? Mi cuerpo estaba siendo ambiguo y solo podía sentir la mirada acechando desde alguna parte, aunque no podía sentir hostilidad o la intención de hacernos daño. Sin embargo, una vaga sensación de malestar presionaba gradualmente mis hombros. Ya que hoy tenemos la intención de atravesar el piso 10, llegamos temprano en la mañana al calabozo. Hay muy pocos aventureros. En el camino hacia aquí, solo nos encontramos con un extremadamente fornido aventurero Bestman. Aunque sí digo que fuimos seguidos, en circunstancias normales eso sería imposible. Sin embargo, poco a poco, sentí que no podía quitarme fácilmente esa ilusión. Lily, ¿puedes devolverme mis equipos a partir de aquí? Ah, ok. Quizás porque mostraba una sensación de nerviosismo diferente de lo habitual. Lily apresuradamente me entregó el brazal en su espalda y la vacelar. Saqué la armadura ligera que estaba dentro de mi mochila y me equipé totalmente. Aunque me sentí un poco relajado bajo el toque de mi equipo acostumbrado, no puede eliminar completamente las sensaciones siniestras que se revelaban entre mis cejas. Una sensación desagradable. Mi corazón gritó en voz baja. ¿No crees que es extraño? Es extraño, ¿verdad? La cantidad de monstruos es muy poca. Dije la duda que acechaba mi anterior. Lily también dijo, hablando de eso, y giró la cabeza hacia la ruta por la que acabábamos de pasar. Desde que entramos en el 9º piso, el calabozo se había vuelto extrañamente tranquilo. No sería erróneo decir que nuestra posición actual estaba en las profundidades
profundidades del piso. Sin embargo, aun cuando el piso 10 estaba justo enfrente de nuestros ojos, todavía no habíamos encontrado ningún monstruo. A lo sumo, solo ocasionalmente vislumbrábamos a un goblin que estaba correteando alrededor tratando de encontrar refugio. ¿Cómo debo decirlo? Se siente muy incómodo. Esas sensaciones continuaron acumulándose. Sentí que mi estómago había comenzado a dolerme un poco. Siento que la cosa que no quería recordar estaba siendo desenterrada. Así es. En ese momento, el calabozo también estaba igual de tranquilo. Solo pude negar con la cabeza. Bel-Sama, vamos, al piso 10. Controlé mi boca y dije eso forzosamente. No podía decir las palabras. Dejémoslo inmediatamente en este momento, y así sucesivamente. Una sensación poco prometedora siempre estaba atrapada dentro de mi corazón. Un rincón de mi corazón parecía estar instándome a seguir avanzando, en la habitación que tenía 2 entradas. En el momento en que nos dispusimos a dar un paso hacia la dirección que conectaba al piso 10, vamos, déjame ver esto. Ante la seductora voz que me pareció escuchar desde alguna parte y resonó en mi cabeza directamente, abrí mis ojos. En el instante siguiente, mis pies se fijaron. Justo ahora, eso fue. Lily parecía haber dicho algo. Sin embargo, no entró en mi cabeza. ¿Escuché algo? Sí, escuché algo. El rugido demoledor similar al sonido que queme dentro de mi mente. Actualmente me hacía sentir muy ansioso. Al igual que un juguete que no se había aceitado antes, mis acciones eran oxidadas y lentas mientras giraba mi cabeza hacia atrás. La fuente del sonido provenía de la dirección que acabábamos de recorrer. En las profundidades de ese camino había algo. Cuando me di cuenta, mi respiración se volvió irregular. Mis dedos temblaban y no podía usar ninguna fuerza. En lugar de mi garganta, en mi cabeza de repente surgió la palabra mentira. Como un niño, grité que este tipo de situación no podía suceder. Mientras Lily tragaba saliva y miraba fijamente, continué orando. Entonces, Bo apareció. Mi presentimiento se hizo realidad. Realmente se hizo realidad. No, si tuviera que llegar al fondo de esto, es imposible que olvidara la voz de ese bastardo. Ya no sé cuántas veces ha aparecido en mis sueños. Ya no sé cuántas veces ese rostro se había superpuesto con el de otros monstruos. Ya era incontable cuántas veces sentí miedo de ese hijo de puta. ¿Ve por qué hay un minotauro en el 9º piso? Quería preguntar, pero yo lo sabía. Sabía que esto era un insoportable último recurso. Sabía que se trataba de una sensación de desesperación que no podía ser descrita. Este temblor ya lo había experimentado antes. Fue igual esa vez. El feroz toro rugió, engullido por una fuerza y presión que no podía ser subestimado. Era un simple rugido que tenía el objetivo de tener una confrontación. Ante el aterrador rugido, Lily y yo casi nos postramos en el suelo. Después, ese hijo de puta que estaba equipado con una espada plateada teñida de rojo, dio un paso, avanzando lentamente en el suelo. Escapemos, Bel-Sama. En este momento, no podemos derrotarlo. Escapemos de aquí, Bel-Sama. Mi mirada no podía moverse. Mis pies tampoco podían moverse. Bajo la mirada de los ojos rojinegros de ese monstruo, no podía moverme. Tal vez estaba más cerca de que me había dado por vencido. Cuando era pequeño, mi abuelo a menudo utilizaba espantapájaros para realizar parodias de los héroes para hacerme feliz. En este momento, era exactamente así. Bel-Sama, Bel-Sama, aterrador, 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 extremadamente aterrador. Ese monstruo era aterrador hasta el punto en que era caótico. Las esquinas de mis ojos se llenaron de lágrimas. Mis pulmones seguían hiperventilando. Mis dientes no podían cerrarse herméticamente. Ya no podía decir de qué color se había vuelto mi rostro. Cada vez que sus pezuñas pisaban la hierba, imaginaba que era yo mismo. El símbolo del terror dentro de mi corazón hizo que el aire dentro de mi cuerpo se hinchara. El minotauro se convirtió en una bala de cañón. Con una velocidad aterradora, corrió por el centro de la habitación y devoró completamente la distancia que nos separaba. No saqué mi arma. No había nada que pudiera hacer. Se había acabado. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme toro se acercó y utiliza un movimiento exagerado para oscilar el gran espada hacia abajo. En mi campo de visión girando, un diminuto grito entró en mis oídos. Antes de que me diera cuenta de que todavía estaba vivo, confirmé la temperatura de Lily que yacía sobre mi vientre. De su cabeza goteaba una gran cantidad de sangre. Lily. Yo estaba tirado en el suelo. Probablemente fue debido al golpe de Lily. Debido a que se arrojó a un lado, yo había esquivado con éxito el ataque del minotauro. Como reemplazo, Lily fue herida. ¿Fue golpeada por la gran espada? No. El minotauro causó que muchas rocas destrozadas salieran volando y se dirigieron directamente a la cabeza de Lily. Después de resistir el poderoso ataque, el suelo se había destrozado por completo. Una gran cantidad de flores, hierba e incluso duros terrones de tierra fueron
fueron arrojados hacia el cielo. Lili distorsionó su rostro y emitió un débil gemido. Asterisco Ka asterisco. Todo mi cuerpo se calentó. Forzosamente inyecté fuerza en mis músculos flácidos y desalentados y me levanté. Aterrador, muy aterrador. En mi corazón solo había terror. Delante de mis ojos, el minotauro aullando seguía siendo insoportablemente aterrador. Sin embargo, dejar que esta chica muera es aún más aterrador. Lo siento, en mi corazón, me disculpé mientras decidía tirar el cuerpo de Lili a un lado. No había tiempo para confirmar cómo estaba ese cuerpo menudo. Me enfrenté directamente al minotauro que se había dado la vuelta. Mis dientes se posaron en mis labios temblorosos y los mordí fuertemente. Antes de la rugiente gran espada pudiera matarme, instintivamente estiré mi brazo derecho y grité: Firebolt tototot. ¡Buoh! El rayo escarlata causó que las acciones del minotauro fueran repelidas. Bajo el poder de la flor de llamas floreciendo, Firebolt, el feroz toro fue presionado y se retiró. Dentro de mis ojos redondos, una débil esperanza de superar las probabilidades apareció lejanamente. Comencé a utilizar la magia como si estuviera poseído. Bah, golpe, golpe, golpe. Como si estuviese cegado y continuara balanceando mi espada, lancé la magia en repetidas ocasiones. Las afiladas lanzas de llamas apuñalaron el enorme cuerpo del enemigo varias veces y explotaron. Siguiendo el sonido de la explosión, llamas violentas saltaron. El minotauro emitió una voz angustiada y retrocedió un paso a la vez. Entonces desapareció entre las cadenas continuas de explosiones. Me aferré firmemente a la magia como si estuviera sujetando mi última esperanza. Si no tuviera este poder en este momento, rogaba de esa forma mientras continuaba disparando desesperadamente mi último rayo de esperanza. Firebolt. Dentro de mi corazón, seguía apretando el gatillo de la magia. Cuando la conciencia de mi mente se recuperó totalmente, detuve la magia. Mi campo de visión fue completamente enterrado por el humo negro. El olor de la tierra quemada y la hierba estimularon mi nariz. No podía ver la figura del minotauro. ¿Lo derroté? No había absolutamente ninguna respuesta. Enfrente del espacio donde aún permanecían las llamas, bajé mi brazo derecho. Asterisco van asterisco. El sonido del viento siendo cortado entró en mis oídos. Al mismo tiempo, desde el humo negro convirtiéndose en un torbellino, un gran brazo se extendió desde dentro. Desde abajo, los puños como rocas pintaron un arco. Mantuve el estado en el que me golpeó en el abdomen y se detuvo. La sensación de la pezuña mordiendo mi brazo. El impacto seguido por una explosión. Mi visión tembló. El aire dentro de mi cuerpo fue obligado a salir y cuando aún tenía que comprender la situación, mi cuerpo voló hacia atrás. Lo único que tenía claro era el hecho de que fui salvado por Aizu-san. Basándome en el acto de saltar hacia atrás inmediatamente, la fuerza que me atacó fue reducida a la mitad. Era imposible querer cancelar completamente ese golpe. Si me hubiera quedado quieto, sin duda habría sido golpeado en el abdomen. En un estado en el que estaba a punto de estallar en llanto, golpeé la pared del calabozo. El muro fue destruido. Con la mitad de mi cuerpo enterrado en la pared, bajo el dolor que emergió, gemí. No podía emitir mi voz. Una parte de la pared colapsó y una lluvia de trozos de piedras cayó sobre mi trasero. Había golpeado directamente el centro de mi armadura ligera y literalmente fue completamente destruida. La parte en la espalda que recibió un impacto terrible también parecía estar seriamente dañada. En un instante me la quité. En el instante en que aflojé el soporte de la armadura, instantáneamente se desplomó en el suelo. Al final, ¿cuánto tengo que ser golpeado hasta que esté feliz? La parte superior de mi cuerpo solo tenía una harapienta camisa ajustada y al mismo tiempo traté de que mis piernas temblorosas se levantaran. Los músculos de mi rostro se tensaron. Estaba ileso. A pesar de que fue golpeado por tantas ráfagas de Firebolt, todo el cuerpo del minotauro estaba bien, no tenía heridas aparentes. Mi magia solo causó que su gruesa piel sufriera algunas quemaduras y no le causó una herida fatal. Mis dientes temblaban sin parar. Mirándome fijamente a mí, quien estaba en sin palabras, el minotauro, que perdió uno de sus cuernos, rugió hacia el cielo. Esta es una aventura. Esta es la primera aventura del aventurero Belcranel. No puedo ganar. Presenciando al toro emitir un rugido hacia el cielo, solo podía ver la desesperación.